Hola, muy buenas. En una nueva edición de Twitch de Superdeporte. Esta vez, obviamente, se nos ve una cara mucho. Esta vez, obviamente, se nos ve. Me pasó lo mismo el otro día. Parado el ordenador. Esta vez se nos ve una cara mucho mejor que el último día, que el último lunes. Obviamente, el Valencia venía de perder, de ser humillado contra el FC Barcelona. Pero bueno, hoy podemos comentar que el Valencia reaccionó contra el Athletic Club de Bilbao con una grandísima victoria. También en el último se había escapado la primera victoria del Levante, la consiguió en Girona con ese 4-0, 0-4 más bien. Y también los dos otros equipos valencianos, tanto el Villarreal como el Elche, sumaron sus respectivas victorias, por lo cual pleno de triunfos para los equipos valencianos en Primera División. Antes de meternos en faena, quiero la primera reacción de mi compañero Rafa Jarque al puesto de Vinicius en el Balón de Oro. No me esperaba para nada que fueras a preguntar eso. Pensaba que ibas a preguntar la reacción de la victoria del Valencia, no de Sí, Vinicius, no, pero ahora nos meteremos vamos a la actualidad y la a actualidad. tope, pero bueno. La actualidad es el Balón de Oro. Pues estoy decepcionado, sinceramente. Se ha desperdiciado una oportunidad para Sí, hacer absoluta historia. Estoy decepcionado porque ha quedado el número 16, si no me equivoco, y al final yo creo que es la segunda vez que Vinicius falla su palabra. La primera porque dijo que iba a ganar el Balón de Oro, se lo dijo Eric García, recuerdo, y no lo ganó. Y la segunda porque dijo que lo iba a hacer por 10 y no lo ha hecho por 10, lo ha hecho por 8, ¿no? 8 por 2 y 16. Sí, lo ha hecho por 8. Por lo tanto, me fastidia que Vinicius haya vuelto a cumplir su palabra, pero bueno, me parece incluso más arriba de lo que debería haber quedado. Tendría que haber quedado el 20. No, O sea, a 2 ver, por 10, pues 20, ¿tú es lo que hay. sabes si un tuit tan viejo se puede editar? Lo digo porque No. podría editarlo a Eufarei por 8 y así no habría fallado su Lo palabra. desconozco, pero creo que no se puede editar. No se puede editar, Es ¿no? verdad, pero me gustaría muchísimo, pero no se Pues puede. bueno, al final Eufarei por 10 lo Lo hizo por 8. hizo por 8 en un Balón de Oro que todavía no sabemos quién va a ganar. A mí, honestamente, me importa más bien poco, sinceramente. Bueno, Pero hombre, bueno. es que tenemos tan poca representación. Sí, hay muchos salseos. Además, es verdad que Mamardashvili estuvo en los premios Hmm. a mejor portero, pero bueno, lamentablemente es un galardón que nos da bastante igual. Sí, ahora mismo sí. Pero bueno, hablamos del Valencia. Es verdad que no a ese nivel, es verdad que muy lejos de lo que es un gran Valencia. Pero bueno, lo que es la actualidad, el Valencia ganó al Athletic Club de Bilbao por 0-2 en un partido que tuvo dos partes muy diferenciadas, en un partido en el que el Valencia, sinceramente, creo que tuvo suerte en la primera parte porque prácticamente empalmó las sensaciones del día del Barça y vamos, si no llega a cambiar tan drásticamente la película en la segunda mitad, creo que el Valencia no se hubiese repuesto. Pero por suerte, yo no comparto que sea únicamente la expulsión el motivo por el que el Valencia acabó ganando. Sinceramente creo que salió del descanso, creo que salió del vestuario ya siendo mejor que el Athletic, pero obviamente no hay que olvidar que esa tarjeta roja a Vivian al final le facilitó las cosas al Valencia. Sí, bueno, aquí en la redacción se pasó mucho miedo, en la primera parte, porque lo que tú has comentado es completamente cierto. La primera parte del Valencia volvió a dejar con muchísimas dudas a la gente, sobre todo de Mestalla, desencadenando, por cierto, los primeros pitos de la temporada, algo que yo personalmente no veo mal bajo ningún concepto, porque creo que al final es una forma de ponerle las pilas a los futbolistas y creo que también tuvo ese efecto. Y como digo, una primera parte que yo creo que hizo sentir a Mestalla bastante miedo porque recordaba muchísimo lo que habíamos visto en el Johan Cruyff contra el Barça, con la suerte, en primer lugar, de que el Athletic no estuvo especialmente acertado, y en segundo lugar, y creo que hay que romper una lanza a su favor, igual que lo criticamos en su momento después del partido contra el Barça, por el buen hacer de Julen Agrezabala, que creo que hizo su primer gran partido con el Valencia. Es cierto que si repasa las acciones, ninguna es una parada que vaya a pasar a la historia del fútbol como las mejores paradas del mundo, pero sí que creo que son paradas de portero que transmite confianza, que creo que es lo que se le estaba pidiendo hasta el momento a Julen. Por lo tanto, buen paso al frente del portero del Valencia. Y una segunda parte en la que en los primeros 5 minutos efectivamente ya se estaba viendo un partido mucho más nivelado. Creo que el Valencia no es que dominara el partido, pero tampoco estaba siendo dominado como si había sucedido en la primera mitad. Por lo tanto, ya había habido un paso al frente, que luego además se agudiza con la roja Vivian, una roja clara, por cierto. Y un Valencia que sabe aprovechar las oportunidades, que de eso también va el fútbol, saber aprovechar que estás en superioridad numérica y llevarse los 3 puntos con un grandísimo Santa María. Al final, creo que el partido es la redención de varios actores que el día del Barça estuvieron muy mal. Todo el equipo estuvo muy mal, es así. Pero creo que hay gente que sale muy, muy reforzada.
Julen es uno de ellos, Corberán es otro. Al final creo que nadie había puesto en duda, después del Barça, que Corberán fuera el entrenador idóneo para entrenar al Valencia, pero sí que es cierto que falló de todas con el planteamiento. Yo creo que el día del Athletic, más allá del planteamiento de inicio, creo que hace una excelente gestión de partido. Es decir, el Valencia es verdad que sale al campo muy mal, en un estadio que habían preparado un ambiente discotequero, a mi juicio, lamentable, pero también es verdad que la gestión de partido de Corberán es muy buena, detectó la necesidad de cambiar a Luis Rioja de costado para blindarse algo más en defensa. El equipo creo que fue algo más práctico a partir de esa modificación, y sobre todo de cara a la segunda parte, tanto en el terreno emocional, el Valencia salió mucho más intenso, con mucha más agresividad, también con las ideas más claras de lo que debía hacer, algo menos de miedo con el balón, y fue, yo creo, que el motivo por el que el Valencia al final se acabó llevando el gato al agua, y a eso se le suma obviamente esa expulsión de la que hablas. En un partido que fue de dos caras a un nivel bastante exagerado. De hecho, ayer estuve mirando las estadísticas, las tengo aquí, bueno, las tenemos ya en pantalla, que al final es un tiro frente a 12, el 35% de la posesión respecto al 53, 73% acierto en el pase respecto a 83, dos regates frente a 7, tres duelos aéreos ganados sobre 8. Creo que al final hay registros en todos los aspectos del juego, y todos ellos hablan de una característica que el Valencia mejoró, tanto de presencia a portería, obviamente, la diferencia de tiros es abismal, tuvo más balón. Es verdad que también en este dato contribuyó mucho el tiempo en el que el Athletic fue uno menos presionando, pero creo que el acierto en el pase también es significativo, un equipo mucho más seguro. En cuanto a regates, 2-7, al final fue un equipo, creo, errático en todas sus decisiones en la primera parte. Todo regate que se intentó creo que se hizo sin demasiada expectativa de éxito, pases fáciles fallados, y luego en cuanto a los duelos ganados, creo que el Valencia también pecó en la primera parte de ser un equipo poco intenso, un equipo que llegaba tarde en muchas ocasiones a la presión. El Atleti, de hecho, tuvo alguna ocasión, alguna acción tuya mía que no se acabó de aclarar en la frontal, pero en la que el Valencia dejó controlar muchos balones demasiado cómodo. Creo que en la segunda parte el equipo creció y dio un paso al frente que se ve en estos datos. Aquí en la redacción se habló que si llega a jugar Nico Williams, igual la primera parte hubiese sido otra, porque es verdad que es un futbolista con más desequilibrio que otros que jugaron, y que está ahora mismo tocado por una varita en cuanto al acierto antes de la lesión, y quizá el Athletic sí que se podría haber ido con una ventaja, pero bueno, esas son cosas que nunca sabremos al Valencia. En la primera parte es que estuvo mal tanto con balón como sin balón, porque al final la presión en salida de balón al Athletic tampoco era buena, te superaban con bastante facilidad, y luego creo que hubo un poco de desconcentración en el centro del campo, o en esa conexión defensa-centro del campo, y Athletic tenía una zona concreta del campo, la zona de tres cuartos, en la que tocaba muy fácilmente, hilaba muy fácilmente y combinaba como quería, y al final podía crear las ocasiones de gol, que luego no podía materializarlas. Y luego me estoy fijando en el detalle de que pusiste en el gráfico a Dani Raba, no sé si es casualidad, porque es verdad que desaprovechó, en mi opinión, la primera oportunidad que tenía después de haber desaparecido, entre comillas, en los últimos dos partidos. Volvió a la posición de media punta, una posición que yo defendí, y bastante, además, que tenía que ser él el que la ocupara, y desde luego creo que la desaprovechó. Lo comenté con Andrés, y es verdad que si no tienes el balón es muy difícil brillar para un futbolista como Dani Raba, pero creo que sí, que si tenía que dar un paso al frente y volver a recuperar un poco su sitio, creo que el otro día desaprovechó la oportunidad. Bueno, ahora en la mini previa que haremos del partido contra el Español hablaremos de Raba y de las posibilidades que tiene el equipo en ataque. Pero bueno, no lo puse por escenificar ese doble partido. Pero es verdad que al final yo tampoco soy grafiquista. Bueno, no sé cómo a mí me parece un gráfico bastante competente. Graphic design is my passion, en tu Sí, caso. la verdad que no se ha visto que le sacó la cabeza por encima de primera parte. Eso es una virguería técnica que no todo el mundo es capaz de hacer. Filigranas. Sí, Pero, filigranas. ¿sabes qué te digo? De aquí a final de temporada te prometo que Eufarei por 10. Vale, me lo guardo. A ver si tú cumples, que Vinicius no cumplió. Pero es verdad que por el corte de la foto era la que mejor me encajaba, sí. Y sí, verdad que cuando lo vi dije, y además a nivel relato, sí, la diferencia es palmaria. Creo que Raba es la imagen de la primera parte, y creo que Santa María es la imagen de la segunda mitad. A partir de ahí, ya que introducimos el tema de Santa María, para mí el mejor jugador del partido. Ahora enseguida meteré, ¿vale? Espérate si soy capaz. Pues parece que no soy capaz. Ahora. Sí, ahora sí.
Eso, al final las estadísticas de Baptista Santamaría. Para mí, el gran potenciado del partido hizo una segunda parte increíble. Una actuación individual, como llevo pocas vistas en el Valencia en las últimas, yo diría muchas jornadas. Al final Valencia la temporada pasada tuvo grandes partidos en la reacción con Corberán, especialmente con jugadores como Javi Guerra, pero creo que hacía ya 10-12 jornadas contando esta principio de temporada y la siguiente, y la anterior, que el Valencia no estaba un jugador a tal nivel como el que mostró Santamaría en la segunda parte. Más allá de todas las estadísticas positivas, todas que aparecen en pantalla. En un excelente gráfico. En un excelente gráfico, no sé cuál es la que más te llama la atención, porque yo a Pascu ya sé cuál es la que más la atención le llama, que es el de los kilómetros recorridos, que insistió muchísimo en que apareciera ese dato. Y hay que reconocer que tiene razón. Creo que un despliegue físico de más de 12 kilómetros recorridos para un centrocampista que no deja de ser posicional, o por lo menos de base, como es Santamaría, creo que son números desde luego a destacar. A mí me gustó, creo que desde que debutó, desde que le quitó el sitio a Pepe, es un futbolista que está creciendo, que todavía le veo cosas con balón que no me convencen del todo, algún pase demasiado sencillo que falla y ese tipo de situaciones, pero creo que está creciendo. Sinceramente tampoco es fácil para un futbolista que acaba de llegar a sentarse de primeras en el equipo, pero creo que con el paso de los partidos está creciendo. Ayer, o mejor dicho antes de ayer, creo que fue creciendo, entendió bastante bien lo que le pedía el partido una vez el Valencia se queda en superioridad numérica, y creo que los datos lo reflejan. Más allá de la asistencia y el gol, evidentemente el acierto en el pase, los duelos ganados, creo que es un futbolista que se sabe colocar bien. Esa es una de sus principales virtudes, porque físicamente no es ningún virtuoso. Y creo que esa inteligencia para un futbolista que al final no deja de ser posicional es muy inteligente. Y luego el gol de cabeza, creo que es un golazo, sinceramente. Por mucho que sea un gol de córner, creo que ataca muy bien el espacio que deja la defensa del Athletic, y luego el remate es precioso. Y aparte, esa asistencia en el segundo gol del Valencia, el de Gudro, que también demuestra que es un futbolista con visión. Por tanto, muy contento con el partido de Dani Raba, pero sobre todo contento porque, de Santa María, perdón, pero sobre todo contento porque es un futbolista al que le veo progresión. Insisto, hay cosas todavía de él que no me terminan de convencer, pero creo que puede seguir progresando en el equipo. Pero yo, aprovechando que Manolo González es entrenador del... Sí, Manolo González. Manolo González no está en el chat de este directo, lo diré. Santamaría siempre ataca el primer palo en las jugadas a balón parado. De hecho, desde su debut me fijé que entraba como un resorte siempre al primer palo. Contra el Athletic no supieron leer esa situación y Santamaría marcó su primer gol con el Valencia. En cuanto a las estadísticas que más me llaman la atención, obviamente que un pivote defensivo sea el autor de un gol, una asistencia y una roja provocada es muy atípico. De hecho seguramente no lo volvamos a ver. No. Al final creo, por ejemplo, además es que en el gol entra muy bien al primer palo, pero en una acción en la que se puede entender que un pivote defensivo puede ser fuerte, más de su corpulencia, como es una jugada a balón parado, pero a mí la asistencia es lo que verdaderamente sorprende. Inicia jugada, la templa y luego tira un desmarque de ruptura al extremo para poner el centro, que la verdad que el Athletic, de forma normal también creo, no supo leer que un futbolista de su perfil y de su carácter posicional lo hiciera. A partir de ahí, creo que todas las estadísticas son buenas, tanto en cuanto a lo que se refiere a la organización del juego como en la destrucción del juego rival. Dos pases claves, son dos pases que llevan a gol, dos ocasiones creadas, 2 de 3 regates exitosos. Creo que todas las acciones de índole organizadora fueron buenos, pero es que luego tienes ese 5 de 8 en duelos, demostrando la intensidad con la que jugó y un poco la agresividad también que mostró. Pero obviamente esa cifra de los kilómetros, siendo la más esperable, creo que es la que en mejor posición le deja, entre otras cosas por lo que hemos dicho al principio del partido. El Valencia venía de una actuación prácticamente de arrastrarse contra el FC Barcelona, y esto es un poco también la implicación que esperábamos que los futbolistas tuvieran para, digamos, disculparse ante Mestalla, porque creo que había que disculparse ante Mestalla después de semejante bochorno y después de semejante ridículo contra el Barça. Así que en ese sentido, como digo, obviamente todo el resto de datos, especialmente los que se refieren a la producción de goles, son los que más me llaman la atención por su carácter posicional, pero creo que el que más hay que celebrar después de lo que vimos es el de los kilómetros recorridos, que Pascu hizo muy bien en el artículo de Superdeporte de ayer, de insistir en que era posiblemente el dato más a reflejar por el contexto en el que el Valencia llega al partido. Antes de recoger tu comentario sobre Santamaría, no sé si has visto, antes habla de Manolo González, y le voy a llamar García, pero no, ese es otro. Unas declaraciones que ha hecho sobre
bueno, la previa del partido contra el Valencia, en las que ha dejado un pequeño dardo al FC Barcelona, no sé si las has visto. Sí, la verdad que Manolo siempre en mi barco. Manolo no mañana, pero siempre en mi barco. No, mañana no. Pero Manolo en tu barco porque ha dejado una frase guapa, la verdad, diciendo ahí que el Valencia es un buen equipo, que es verdad que no hemos sumado fuera de casa, que tienes razón, no hemos sumado fuera de casa y ya veremos cuando llega. Pero también es verdad que hemos jugado en campos complicados como el Sadar y el Johan Cruyff el estadio del Barça B, ha dicho. El del Barça B. Sí, que no le falta razón. No, al final, el bochorno que vivimos hace 2 semanas con el tema del estadio fue lamentable y obviamente lo que viene siendo el entrenador del Español, creo que no podía dejar pasar la oportunidad de... Sí, pero ¿no te escuece también un poco que haya sido... O sea, que el entrenador del Español haya hecho más por ridiculizar la situación que tu entrenador o tu presidente o alguien a nivel institucional del club, como puede ser el portavoz, director corporativo y todos los cargos que tiene, que son muchos, y también o el director deportivo, quien sea? ¿No te escama un poco que sea el entrenador del Español y no todos esos los que se hayan reído un poco de la situación? Sí, porque además es bastante curioso que el entrenador del Español ha hecho me alegra que me hagas esa pregunta sin que le hicieran esa pregunta. Sí, porque es verdad que no se lo han hecho del todo. Y el Valencia, un club al que todo el mundo le había hecho esa pregunta, pues no lo ha dicho. No consideró oportuno salir a hablar de ello. Pero sí, al final fue una situación lamentable. Un presidente, por cierto, que es verdad que como esta semana entre la jornada intersemanal y como al final fueron unas declaraciones que hizo en la previa de una forma para mí un poco irresponsable, un presidente que habló en medios de Singapur y que amenazó con quedarse 5 años más aquí. No sé cómo valoras tú la amenaza de Kiat Lim de seguir 5 años más aquí. Sí, pues tú mismo has dicho como una absoluta amenaza. Bueno, él evidentemente lo genera más en un tono positivo, pero aquí sentimos miedo y esa es la realidad. Y ahora poniéndonos un poco más serios, creo que son, como mínimo, como le ha dicho, 5 años más hundidos en una tiranía que no deja volver a crecer al Valencia y que tiene al equipo hundido o más bien bloqueado, estancado, atrapado en una zona que es la zona Meriton, en la que prácticamente hace que el Valencia temporada tras temporada, bueno, en realidad tampoco eso, porque en las últimas temporadas hemos sufrido por el descenso, pero bueno, da igual, por ser optimista, tiene atrapado al Valencia en una situación en la que ni va a subir de la 10ª posición, ni va a pelear Europa, ni se va a jugar nada en las últimas jornadas. Por lo tanto, es una amenaza en toda regla de Kiat Lim de que Meriton, la propiedad del Valencia y los que trabajan aquí en Valencia a sueldo de Meriton, pues sigan maltratando a un club histórico como es el Valencia Club de Fútbol. Sí, al final, el presidente del Valencia completamente ausente del día a día y que a mí me sorprende la facilidad con la que compran crédito no sé si el crédito se lo da Goldman Sachs, no sé si el crédito se lo da CaixaBank, pero la facilidad con la que compran crédito los personajes de Meriton es curioso, ¿eh? Después de haber hundido al Valencia, todavía piensan que hay que darles tiempo para que germine el proyecto que están haciendo, como si no fuera un proyecto que estaba en Europa jugando la Champions de forma habitual y ya no lo está. Pero bueno, al final... cosas de Meriton, creo que tampoco... No lo entenderíamos, como dirían en Atlético de Madrid, nosotros no podemos entender. No, además ellos como son mucho más listos que nosotros, desde luego, pues bueno... es lo que hay. Es lo que hay. Como esto sí, dirían ellos, es lo que hay. Efectivamente. Pero bueno, siguiendo en el partido, aquí Vicente Pardo, que comparte apellido conmigo por alguna razón, dice que Santa María MVP y en Raba confiemos. Es verdad que yo creo que no hay que matar tampoco a Raba, es verdad que su inicio de temporada no es bueno. A pesar de que el primer partido sí lo fue. Sí lo fue. Pero bueno, sí, es verdad que se ha apagado un poco. Puede ser que hubiese perdido confianza también a partir de ese cambio. Ahora hablaremos en el 11. Yo personalmente sí que no lo alinearía de titular contra el Español, pero ni mucho menos por querer tampoco apartarle del equipo. Pero bueno, antes de irnos a esa parte, creo que también hay que hablar de la pareja de centrales. César Tárrega, Mukhtar Diakhaby, ninguno de los dos estuvo bien contra el Barça en una defensa de 3 y con un Valencia que hizo aguas por todas partes, pero en lo que se refiere a ellos dos como pareja en defensa de 4, 2 partidos en los que han jugado, Getafe y Athletic de Bilbao, 2 victorias del Valencia, las 2 que lleva esta temporada, 2 porterías a 0, creo que unos datos, en este caso, que despejan cualquier tipo de duda de que... Mejor dicho. Sí, no, o sea, prácticamente... Eso se lo he dicho adrede, pero bueno. Sí, claramente. Vale. Al final, yo creo que pasamos demasiadas horas juntos al día y ya me ves venir. Sí, te veo venir. Pero sí, despejan todo tipo de duda.
tanto Tárrega como Diacabí, que son la pareja titular del Valencia, los dos jugadores que mejor rinden juntos en unas estadísticas ilustradas en un gráfico, que no sé si tienes algún tipo de comentario No, al nivel de los anteriores, creo que raya la perfección. Sí, y eso que Eufaraí por 10. Sí, eso parece, sí. Eufaraí por 10 tuvo que decir César Tárrega y Mukhtar Diacabí para levantarse de la última actuación. Al final creo que son estadísticas muy a tener en cuenta porque son de dominadores en el plano físico, de jugadores que alejaron el peligro de la portería de Julen en repetidas ocasiones. Y la que más me llama la atención, porque al final ambos son, digamos, especialistas en el despeje, especialmente Tárrega, que creo que la temporada pasada fue el segundo de la liga que más despejó, los 5 tackles. Sí. 5 veces fue al suelo Tárrega en acciones más propias quizás de un centrocampista defensivo o de un lateral para hacerse con el esférico. Toca ahí también de bilingüismo el poner el tackle. Bueno, yo creo que también para que la audiencia pues vaya poco a poco conociendo un poco términos futbolísticos en inglés, que también es importante. Y una cosa sobre Tárrega que tengo que decir es que después del año pasado, viéndole en partidos con 8, 9, 10 despejes, los 6 como que se me queda corto. Sí, o sea, evidentemente son números fantásticos para Tárrega, que es un auténtico especialista y da la sensación de que tiene un imán muchas veces para traer ese tipo de balones, pero es que recuerdo tantos partidos la temporada pasada en los que superó esa cifra que ahora se me queda un poco corto, pero en cualquier caso, partido muy positivo del central de Aldaya y también de Mukhtar Diacabí, de menos a más, como todo el equipo, pero creo que también supieron crecer con el paso de los minutos, sujetar al Athletic. Cuando se quedó con uno menos, evidentemente fue más sencillo, pero creo que antes ya habían mejorado bastante su imagen. Y bueno, creo que al final es la pareja de centrales de Corberán los que se van a terminar asentando, si es que no lo han hecho ya, como la pareja de centrales durante toda la temporada del Valencia, salvo momentos de rotaciones, evidentemente. No voy a tildar experimento fallido el de Copete, porque al final, como he dicho antes con Santa María, creo que hay que tener un poco de paciencia con los centrales. Sí pienso que al final poner a Copete titular, sobre todo por el simple hecho de que fuese zurdo, de jugar en ese perfil, creo que fue demasiado forzado. Creo que se le tendría que haber dado desde la primera jornada la oportunidad de Diacabí, que por mucho que venga de una lesión complicada, que ya ha superado, por cierto, ha demostrado en los últimos años que es un central que ahora mismo debe ser titular en el Valencia, y creo que su nivel lo avala. A mí me encanta el nivel con el que ha vuelto Diacabí. De Tárrega, sinceramente, voy a hablar menos porque después de a lo que nos acostumbró la temporada pasada, creo que lo de esta temporada ya es un poco habitual. Para mí fue el mejor de la temporada pasada, de todo el equipo. Junto a Diego López, seguramente sí, evidentemente los tramos de destello de Javi Guerra, pero yo creo que te digo que tener Tárrega. Sí, pero por regularidad, es verdad que comparto en que Tárrega creo que fue por lo menos el más regular. Más regular de regularidad, no regular de no bien. No, exacto. Vale, me has entendido. Pero bueno, insisto en que me sorprende lo de Diacabí porque creo que es de los casos de lesiones tan graves que mejor estoy viendo que se haya superado y se haya readaptado también al equipo. Y me alegro mucho de que Valencia haya recuperado una pareja de centrales que ahora mismo es solvente y que aporta solidez al equipo. Sí, un futbolista que es ya de lo poco que queda de la anterior etapa, un jugador que había dudas de cómo volvería porque la lesión fue muy escalofriante. Y claro, al final creo que se ha repuesto muy bien. Creo que ya fue uno de los jugadores clave para que el equipo se acabase salvando la temporada pasada, en un final de año en el que fue clave, entre otros encuentros, en el del Real Madrid. Y creo que con Tárrega pues hace una pareja al final de otro nivel. Creo que al final el problema quizás es que no tienen recambio, porque como pareja a mí sí que me parecen una pareja de equipo que lucha por competición europea, pero es verdad que el equipo tiene una rotación algo más coja en la zona defensiva. Nos pregunta Pau García, ¿cómo vemos la zona media del Valencia? Es decir, es verdad que es que estaba a punto de cortarte porque quería destacar un poco la pregunta y no sé, preguntarte a ti si a qué se refiere, si a que es un equipo afincado en la zona media, se refiere a la medular, al centro del campo, o a qué se refiere exactamente. Hombre, yo creo que se refiere al centro del campo, especialmente después del partido de Santa María. Sí, es verdad. La verdad que Pablo diría que se hubiese conectado antes y que en la redifusión lo puede ver porque hemos hablado de que hubiera estudiado, entonces. Sí. Ponte el directo desde el principio y lo ves. Sí, porque al final hemos hablado de ese partido de Santa María. Y bueno, no sé qué te parece la reacción del Valencia más allá de esas dos partes, más allá de todo lo que hemos analizado. Te lo pregunto en clave futuro. ¿Crees que el Valencia, con la victoria contra el Athletic de Bilbao, puede haber puesto un punto de inflexión? Porque ahora viene una parte del calendario que, no habiendo partido fácil y teniendo en cuenta que la gran dificultad está en que el equipo juega 3 de 4 partidos fuera de casa, no sé si crees que en este tramo del calendario el Valencia puede dar un
un salto en la clasificación y haber servido este encuentro como bueno, punto de partida. Sí, bueno, son Español en Cornellá, que es el partido de mañana, luego Oviedo en Mestalla, Girona en Montilivi y Alavés en Mendizorroza. Es verdad que son 4 partidos a priori en los que el Valencia debería salir con la actitud de buscar los 3 puntos y sumar 12-12 evidentemente va a ser muy complicado, pero también, por lo que nos ha acostumbrado el Valencia en los últimos años, veo muchos partidos que son los típicos en los que el Valencia se deja puntos, y no es por ser agorero, pero es que en los últimos años el Valencia se ha dejado puntos en campos como esto un montón de veces. Por ejemplo, la temporada pasada no se ganó en Mendizorroza. El partido del Español me da miedo por el estado de forma en el que se encuentra el equipo de Manolo González, que no García. Y bueno, es verdad que los partidos de Mestalla, el del Oviedo especialmente, creo que es un partido de obligado cumplimiento para el Valencia. Creo que todo lo que no sea sumar los 3 puntos sería un mal resultado. Y esa visita a Montilivi, después de lo que estamos viendo con un Girona tan tocado y con tantas dificultades para sacar puntos, lo vimos esta semana contra el Levante, ese 0-4 encajado. Es verdad que yo pienso que para el partido contra Valencia ya va a haber un cambio importante en el Girona, quizá el entrenador que está ahora, que es Michel González, no vaya a continuar, en fin, eso ya lo veremos. Pero sí que es verdad que son 4 partidos en el calendario más próximo que creo que el Valencia tiene una gran oportunidad de sumar. El que más pronto tenemos es el del Español, que me parece el más complicado de los 4 por el estado de forma del Español y porque es un equipo al que su entrenador le ha convencido desde el primer día a lo que tiene que jugar y le está saliendo bien. Esta temporada ha empezado sumando muchos puntos y creo que va a salir a intentar dominar al Valencia y veremos cuál es la respuesta del equipo de Carlos Corberán. Lo que va a ser clave es cómo salgas al partido, porque el Valencia en las 5 jornadas que llevamos disputadas ha salido en prácticamente todos los partidos, menos el del Getafe, absolutamente dormido y a verlas pasar. Y creo que si en un estadio como Cornellá, contra el actual Español, sales a verlas pasar, creo que te puedes llevar un par de goles rápidos y no estar dentro del partido en ningún momento. Sí, yo espero que en el partido contra el Girona todavía no haya usado la tecla de cambiar de entrenador para buscar un revulsivo. Yo creo que Michel es un muy buen entrenador, pero desde luego hay algo, no sé si a nivel de mensaje, no sé exactamente en qué, que no acaba de llegar este año a la plantilla del Girona. Tenemos más preguntas. Vicente Pardo pregunta ¿cómo vemos a Javi Guerra? Y Lecillo dice esperemos que Santa María juegue más como en la segunda parte y menos como en el resto de minutos. Yo he de decir que el día del Barça hace un partido lamentable, pero también creo que el día del Español, el día del Getafe, perdona, está bastante mejor. En cuanto a cómo vemos a Javi Guerra, creo que ha empezado a un nivel más bajo que la temporada pasada, de eso creo que no hay dudas. Pero al final Javi Guerra es el mejor jugador de la plantilla en términos de talento, en términos de registros, capacidad de cambiar encuentros. Yo sigo esperando la mejor versión de Javi Guerra. Pero bueno, no podemos obviar que no empieza bien. No, está lejos de su mejor versión y creo que en el momento en el que la alcance, si es que la alcanza, creo que va a ser o posiblemente el punto de inflexión de la temporada del Valencia. Para mí Javi Guerra junto a Danjuma, cada uno en su perfil, son los jugadores más diferenciales que tiene en plantilla Corberán. Yo a Javi Guerra lo veo muy lejos de su mejor versión porque creo que le está costando mucho entrar en el juego y un jugador como Javi Guerra tiene que hacerlo. La solución, mejor dicho, es que es tan bueno que a pesar de que no está como tiene que estar, en los partidos siempre deja destellos. El otro día, por ejemplo, una asistencia. Es verdad que es de córner, pero pone un buen centro y al final es lo que termina dando el primer gol del Valencia. Por lo tanto, si en un Javi Guerra, en mi opinión, tan lejos de su mejor nivel, está aportando tanto al Valencia, quiero confiar en que cuando recupere su mejor nivel va a ser un futbolista de nuevo diferencial para que el equipo saque más puntos. De hecho, el comentario del Lecillo va en sintonía con esto y lo que fue el Javi Guerra de la temporada pasada. Un jugador que empezó mal el año, porque es verdad, sí. y acabó siendo para mí el factor diferencial junto a Diego López para que el Valencia... Tárrega, no se te olvide. No, pero Tárrega, que fue, como bien has dicho, el premio a la regularidad. Sí. Pero creo que Javi Guerra la temporada pasada, en cuanto empezó a conectar con un Luis Rioja que cambiado de banda, le habilitó un montón de espacios, encontró su mejor versión como futbolista, como centrocampista llegador, y al final el Valencia lo acabó notando para muy bien y ganándose la renovación que ha tenido este mismo verano. Yo le tengo mucha fe a Javi Guerra porque de hecho hay que tenérsela. Es que de su nivel puede vender la diferencia entre lo que acabe luchando el Valencia en esta temporada. Pero bueno, dejando atrás el partido de este fin de semana, en el que creo que no nos dejamos nada, ha hablado hoy Carlos Corberán porque hay jornada intersemanal en la que el Valencia juega este martes contra el Español a las 7 de la tarde
y el entrenador que ha comparecido en la Ciudad Deportiva de Paterna. Sí, y vamos a escuchar algunas de sus respuestas interesantes, vamos a escuchar dos en concreto, sobre todo porque son respuestas a colación de lo que nosotros hemos hablado, de lo que le ha costado al equipo las primeras partes y luego también lo que le está costando sacar resultados fuera de casa. Primero vamos a escuchar lo que ha dicho sobre el Valencia, cómo le cuesta salir conectado a las primeras partes, cómo le cuesta salir enchufado a los partidos y lo que le está lastrando al equipo. Tendrá que poner una solución el técnico del Valencia y veremos lo que... Dime. No, el audio del escritorio. ¿Está puesto? Ah, vale, perdón. Claro, has intentado ya tener... Vamos a escuchar el entrenador del Valencia. Es verdad para mí que el equipo, una de las fortalezas que tenemos es que hay capacidad de impactar el partido desde el banquillo, que tenemos cambio, que tenemos alternativas, que tenemos jugadores que pueden ofrecer una mejora durante el transcurso del partido. Pero la mejora tiene que ver con, como tú dices, cómo empezar un partido bien del inicio a final de un partido. Hay partidos que el estilo de juego del rival, que tu estilo de juego acopla bien y directamente se ven las posibilidades y las fortalezas del equipo, y hay partidos donde esas fortalezas hay que hacer más ajuste para que el equipo consiga mostrar sus fortalezas. Y eso el rival lo condiciona, tu estado de ánimo también te condiciona que tú muestres tu mejor versión o no, y eso forma parte de los partidos. Hay momentos que la dificultad aparece al inicio, hay momentos que la dificultad aparece en el medio de un partido o hay momentos que la dificultad aparece más al final. Tener respuesta desde los que empiezan, tener opciones desde el banquillo, tener la respuesta global aumenta nuestra capacidad de poder competir mejor los partidos. Carlos Corberán, que primero pedimos perdón porque es que habla bajito, suele tener la voz esa rasgada o rota después de yo creo que pegar un par de gritos en los entrenamientos y se le escucha bajito, pero bueno, más o menos se le ha podido escuchar. Al entrenador hablando de lo que es una realidad, un Valencia que en las primeras partes, donde de momento los 5 partidos disputados, ha estado a un nivel muy inferior al de luego en las segundas. Le cuesta mucho entrar en el partido al Valencia. Veremos si lo corrige este martes, es decir, mañana contra el Español, pero creo que ahora mismo es una de las asignaturas pendientes para el técnico. No sé, mira, antes como has hablado de meterse en los partidos y al final... Y al final es una cosa que no hemos comentado, que es relativa al partido anterior. A ti, ¿qué te parece que el Valencia montase semejante show con actuaciones en directo, un DJ, homenaje a Chaume cuando se lo puedes hacer cualquier partido, después de que el Barça te metiera 6 goles? Está muy mal elegido el momento, más allá de que tú en un partido en concreto, un día en concreto, quieras animar un poco más la fiesta en Mestalla, aprovechando también que va a ser un homenaje a Chaume, que es una persona muy importante en el club. Veo bien que el Valencia tome este tipo de decisiones. Lo que es increíble es que se tenga la torpeza de llevarlo a cabo un día en el que es el siguiente partido, después de haberte comido 6 goles contra el Barça y haber dejado una de las imágenes más lamentables que ha dejado el Valencia en los últimos años. Es una torpeza. Yo creo que una torpeza intencionada. Podría ser que fuera intencionada, como he dicho antes, de la gente que está trabajando aquí en Valencia, que también tiene tela, y que evidentemente no vamos a tener ningún tipo de explicación ni nada por el estilo, pero desde luego creo que es una falta de respeto sobre todo y de bastante mal gusto para con la afición, que es verdad que pudo ver amenizada un poco su espera al partido, pero creo que la afición necesitaba otra cosa, que no fuera un DJ que amenizara el momento después de haber recibido una humillante goleada en el Johan Cruyff hace apenas una semana. Un grandísimo DJ, por otra parte, que es la verdad. Sí, él no tiene la culpa. Es un artista internacional. Si esto estaba preparado antes del partido contra el Barça, creo que debería haberse aplazado. Al final, no creo que Chaume no se preste a hacer un homenaje 2 partidos más tarde. No creo que Francisco, ilustre valenciano, cantando el himno, se hubiese tenido ningún problema en cantarlo en otro partido. Muy bien cantado, por cierto. Muy bien cantado, por cierto. Sí. Y luego, Wade, creo que se pronuncia. No será Wade, ¿no? No sé, pero vamos. Antes hemos puesto el nivel muy alto con el bilingüismo, vamos a mantenerlo ahora. Yo diría que es Wade. Creo que él se hace llamar Wade. Yo me niego a que un tío que se pone como nombre artístico Wade se pronuncia Wade. Si alguien en el chat lo sabe, que nos es como llamarte James y querer que te llamen James. Bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? De hecho, sí, por eso lo he dicho. No, a ver, sí que es verdad que en Latinoamérica hay
Sí, hay hay gente casos que así, se llama pero- como nombres pero- ingleses. Pero a mí me parece, bueno, me parece mal que poner tu nombre chulo como es Wade y tener que pronunciarlo Wade. Sí, no, Creo de que hecho, pierde no, fuerza. en Latinoamérica hay gente que se llama Yusnavi, que es US Navy, que es la Armada Americana. Y yo llegué a ver a un tío que se llamaba, esto no es broma, Onedoyar, que es literalmente $1. Pero él se hace llamar Onedoyar. Pero bueno, No me lo creo. te lo prometo, te lo prometo. No lo No, creo. no te estoy diciendo que sea el típico que sale en Twitter de que se llama PlayStation 3 García, pero Sí, que Onedoyar no es como llamarte Paco aquí, que se llama mucha gente Paco. Claro, claro. Pero aún así no me lo creo. pero bueno, más allá de eso, Y la del chat está conmigo porque, por ejemplo, Sergio Ramos, que intuyo que no será Sergio Ramos el jugador de PSG, Real Madrid. No. No será. No lo sé. Pero bueno, tampoco se lo cree. pero bueno, Más allá de eso, continúa con sí, tu- por seguir, una cosa que es muy seria y se nos está complicando comentarlo por tu bilingüismo. Sí, bueno, vamos. Pero creo que ninguno de los 3 actores protagonistas de la previa hubiese tenido ningún tipo de problema en volver en otro encuentro, si es que estuviera organizado de antes. Al final creo que es una falta de respeto al valencianismo enorme. Después de un 6-0, de un 6-0 contra el Barça, convertir Mestalla en una discoteca, utilizar a Chaume como un escudo humano contra una pitada más que merecida, después de una humillación al escudo del Valencia como fue la goleada contra el Barça, y sinceramente dudo mucho que Kiat Lim hubiese despegado el teléfono / Peter Lim para decirle a la gente que trabaja aquí en el Valencia, organizad esto. Esto al final es una decisión que se toma son decisiones que se toman desde la gente que trabaja en Valencia aquí, que esto es mi opinión personal. Creo que ya está bien de trabajar más por los intereses de Peter Lim que por cuidar la imagen del Valencia Club de Fútbol y a su gente. Pero bueno, muy inoportuno en todo caso y en mi opinión el Valencia falló estrepitosamente en tratar así el partido siguiente en Mestalla a lo que es una de las grandes humillaciones que ha sufrido el Valencia en los últimos años. Pues sí, efectivamente, vamos a seguir escuchando a Carlos Corberán sobre otra cosa que hemos hablado también antes y es la dificultad del equipo que está encontrando para sumar fuera de casa. Porque Mestalla, el Valencia mejor dicho, en Mestalla es un equipo y fuera de casa es otro completamente contrario. Ganar fuera de casa es algo que tenemos que buscar, que tenemos que trabajar, que siempre es más difícil que numéricamente los equipos, estadísticamente, lo que la normalidad te hace ver cuando van los números que se suelen ganar más partidos en casa que fuera de casa, pero la normalidad no nos va a querer o no vamos a evitar la responsabilidad nuestra. Queremos mejorar nuestros números y nuestros registros fuera de casa. Es un objetivo. No planteamos los partidos en casa y fuera de casa de otra forma. Queremos que el equipo juegue independientemente del rival, independientemente del lugar donde se juega, que muestre principios, que muestre identidad, que muestre valentía, que muestre alma competitiva para ir a por un partido, para ser capaz de afrontar esos momentos de dificultad que se dan en casa como se dieron esta semana pasada en la primera parte o se te dan fuera de casa por el empuje de la afición y del equipo que juega de local cuando juegas de visitante. No tenemos excusas y no tenemos limitaciones. Queremos mejorar y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Yo lo acepto y el equipo también y trabajamos para eso, para mejorar los números fuera de casa también. Pues ahí estaba Corberán hablando de lo que al final es la gran condena del Valencia, que es desde hace ya muchos años su pobre rendimiento a domicilio. El valencianismo, hablamos en programas anteriores, que se suele desplazar a campo rival, pero es verdad que en una jornada intersemanal pues al final no es lo mismo desplazarse a Burriana que a Barcelona, ni mucho menos. Pero bueno, el Valencia que jugará contra el Español fuera de casa, como bien decías, un rival que está en un muy buen momento de forma y que quizás es el peor momento para jugar en su campo. Sí. Pero que me has descolocado un poco porque de todas las opciones que tenías para decir, has dicho Burriana. Sí, bueno, yo soy amante del pueblo de Burriana. No, sí, a mí también me gusta. Alguna vez verán de allí, pero que me ha hecho gracia porque habría muchas opciones. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dices. La verdad es que si hay una afición que en los últimos años ha demostrado seguir a su equipo, pase lo que pase, es la del Valencia. De hecho, el caso más evidente es el de la semana pasada en el estadio Johan Cruyff,
que con apenas, 48-72 horas de antelación, sabiendo dónde iba a ser el partido, la afición agotó las 290 entradas que se le suministraron para el partido. Por lo tanto, no falló la afición ahí y estoy seguro que no va a fallar este martes en el Cornellá. Mira, mi guiño a Burriana y nos dónde está un televidente de Burriana. Tampoco me lo creo. Tampoco te lo crees. Bueno, Soy- al final, qué casualidad. Es que eres un incrédulo, tío. Sí, soy un incrédulo, pero no me lo creo. No me lo creo. Bueno, que he acertado. Vale. Y aquí tenemos, creo que mi peor gráfico de los tres, porque al final es el que menos datos recoge, pero bueno. No, pero... No sé si has visto que he aprendido la virguería de sombrear y... Y ya lo utilizas para todo. Y lo utilizo para todo. A mí es que me gusta, porque ese sí tiene un toque muy serio, muy elegante, porque es oscuro. Al final es como cuando... Claro, hay que decir, el negro es un poco elegancia, transmite elegancia normalmente. Al final es como cuando te compras una camiseta nueva que esa semana te esperas a que esté lavada de nuevo para volvértela a poner. Sí. Pues lo mismo yo con los, Que la, con los sombreados. que la utilizas y cuando llegas a casa tu madre te dice ¿qué te han dicho tus amigos de la camiseta nueva? Sí, yo espero cuando llegue a mi casa... Tu madre te mi diga, madre, ¿los gráficos que me qué está te viendo han porque dicho? está en el chat, Seguramente. me diga que los gráficos le han encantado. Sí, De hecho, va a ser los he así. hecho pretende con el único objetivo de cuando llegue a casa mi madre me diga que el gráfico le ha encantado. Sí, va a ser así. Pero bueno, esos datos creo que también evidencian una doble dinámica, la del Valencia y la del Español. Cuarto, un equipo que el año pasado luchaba por no bajar junto con el Valencia, fue competencia prácticamente en un tramo muy largo de la temporada. Con esos 10 puntos, al final tampoco ha habido tantos en disputa, le saca 3 al Valencia, que podría empatar al cuarto clasificado en caso de ganarle en su casa. 3 victorias, un empate, una derrota, 8 goles a favor, 7 en contra. El Valencia, que al final la estadística de goles en contra es verdad que la altera mucho los 6 goles recibidos contra el Barça, un equipo que salvo en ese encuentro el Valencia estaba siendo fiable a nivel defensivo, solo había encajado 2, creo que para el diferencial al final el Valencia deberá hacer una remontada para corregir esa tendencia, pero bueno, un gráfico que muestra, uno, que estamos en el inicio de temporada, porque una gran brecha al final a nivel de clasificación, pero no de puntos, pero a la que obviamente por sensaciones, por localía, el Español llega como favorito. Sí, porque además los puntos que ha sacado no son precisamente contra rivales fáciles. En la primera jornada le gana al Atlético de Madrid, que por mucho que atraviese horas bajas el conjunto del Cholo Simeone, creo que siempre tiene su importancia. En la segunda jornada saca un empate bastante valioso contra la Real, una victoria contra Osasuna haciendo los deberes, una victoria contra el Mallorca haciendo los deberes, y su último partido es una derrota en el Bernabéu, en un partido en el que no sales atropellado, por así decirlo. Es verdad que el Madrid fue mejor y mereció ganar y ganó, pero creo que el Español también dejó sus buenas sensaciones en el Bernabéu. Por eso pienso, igual que tú, que llega como favorito al partido contra el Valencia, por jugar sobre todo en su estadio como local, porque llega con futbolistas en un estado de forma importante, y porque creo que, lo he dicho antes, que va a salir al partido a mandar. Creo que este año estamos viendo un Español algo distinto al de la temporada pasada, un Español más atrevido con balón, también porque tiene futbolistas para ello, porque en las primeras jornadas creo que se está poniendo de manifiesto que jugadores como Edu Expósito, por ejemplo, que la temporada pasada, a pesar de que jugaron, no tuvieron tanto protagonismo con balón, han dado un paso al frente, y creo que es un cúmulo de cosas que hace que el Español este año con balón está haciendo las cosas bastante mejor. Por eso pienso que va a salir a mandar al Valencia, que es ligeramente favorito, pero que en algún momento tendrá que acabarse la mala racha del Valencia fuera de casa, que no es una mala racha, en realidad es más por peor hacer que por una cuestión de suerte o cualquier otro tipo de cosa. Por lo tanto, vamos a ver qué dinámica finalmente se impone, pero estoy de acuerdo contigo en que el Español, aunque ligeramente, parte como favorito. Y luego, por acabar ya contigo y dar paso al Levante y su grandísima victoria, la primera esta temporada. Sí, porque o me voy o pongo el aire, porque aquí hace un calor insoportable. Sí, yo no... No lo voy a poner porque luego entrará Esteve y se quejará de que hace mucho frío y no sé qué, pero hace un calor insoportable aquí. Bueno, ya me lo quejicaste de ello ya... Sí, eso no lo voy a tolerar aquí en este espacio. Bueno, perdón, pido perdón. Pero bueno, noticia de última hora es que el Largui Ramazzani ha entrado en la convocatoria para el partido contra el Español. Había dudas porque al final recibió una patada muy fea en el partido contra el Athletic Club de Bilbao. No se sabía si iba a poder llegar. Finalmente entrenó en la sesión de la tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna y se subió al autobús. Eso no garantiza que vaya a estar en óptimas condiciones para el encuentro, pero desde luego que no está ni mucho menos descartado, porque si no, Corberán no cometería ningún riesgo y se lo dejaría en casa. Entonces te pregunto, más allá de Ramazzani, ¿esperas rotaciones, teniendo en cuenta que el Valencia al final no está acostumbrado a jugar, lamentablemente, partidos entre semana y que ha habido poca distancia entre un encuentro y el otro? Antes me vas a permitir que puntualice lo de Ramazzani, que has dicho que es noticia de última hora. Lo que no sabemos es si buena o mala, porque si es el Ramazzani de los últimos partidos, que vamos, que vi un tuit de Chilet, al que le enviamos un saludo desde aquí, antiguo compañero,
que escribió una cosa muy acertada y que me hizo mucha gracia, y es Zakaria Bakali sal del cuerpo de Ramazani. Y es un poco lo que está dejando Ramazani en los primeros partidos, pero bueno, tendrá su momento de progresar. Y en cuanto a lo que me has preguntado, que sinceramente no me acuerdo lo que es, Rotaciones, ¿harías rotaciones? Sí, bueno, tampoco creo que Corberán disponga de una plantilla demasiado amplia para hacer rotaciones. No. Espero algunas, pero no demasiadas. Por ejemplo, una rotación que podría ser la de Gallá, creo que viene hace poco de rotar por obligación, por esa expulsión que sufrió, pues creo que lo vamos a volver a ver en lateral izquierdo. Al final, Fulquier lo vamos a volver en lateral derecho, porque creo que Thierry creo que no está todavía al 100% para poder disputar los 90 minutos, o por lo menos ser de inicio. La pareja de centrales, ¿la vas a cambiar ahora que está funcionando tan bien en un partido complicado? Yo la defensa no la cambiaría. Pues es complicado. Santa María, ¿le vas a dar entrada a Peperu después de lo que ha hecho Santa María? Pues no está tan claro. Javi Guerra, el año pasado Javi Guerra rotó más de lo que yo pensé que iba a hacer, y creo que este partido podría ser la primera oportunidad para Javi Guerra de salir desde el banquillo y aportar más adelante, y así también le das un poco de descanso. Y en la delantera creo que sí va a haber rotaciones. No me extrañaría ver a un Danjuma empezando desde el banquillo y dar entrada, juntar a Diego López, Dani Raba, Hugo Duro, que se quedó en el banquillo el otro día, y Rioja, que para mí debe ser indiscutible. No, para mí Rioja no descansa ni en la play. No debería de descansar. Entonces, espero rotaciones, sí, pero sinceramente no demasiadas. Como mucho, una por línea, y en defensa te diría que ni eso. Yo al final creo que el Valencia debe hacer algún cambio para tratar de oxigenar al equipo, pero hay que tener presente que al final son futbolistas profesionales, que es el inicio de temporada y que el Valencia no vuelve a jugar hasta el lunes. Es decir, haciendo algún cambio quizás como refresco o para probar cosas diferentes, porque la primera parte del último encuentro no funcionó, yo espero muy pocos cambios. Sinceramente, en el sistema defensivo no cambiaría a nadie, en el doble pivote no cambiaría a nadie. Como digo, para mí Rioja no debería descansar más que cuando esté más que tieso, porque para mí es el jugador que da equilibrio al equipo. A nivel defensivo, siendo extremo, curra un montón, estabiliza allá donde lo pones. Si te hace falta un refuerzo en banda izquierda, en banda derecha, creo que es un futbolista diferencial, por su saber táctico, por su experiencia en primera división. A partir de ahí, creo que al final el debate es el que está habiendo en el inicio de temporada. Se ha fichado más recursos, más fondo de armario, ya veremos con el paso de las jornadas cómo de bueno, pero para la zona de ataque yo honestamente alinearía a Hugo Duro, y por detrás de Hugo Duro me gustaría ver a Danjuma con Diego López en la izquierda. Optaría, también por el hecho de jugar fuera de casa, con un mediapunta menos tocón y más de atacar el espacio, más móvil, un Danjuma que quizás desde la media punta, sin estar obligado a ser la referencia, pero quizás tampoco anclado a una banda, a lo mejor tiene esa libertad en la que se encuentra cómodo para atacar el espacio, para también caer a los costados, aprovechar los espacios que puede dejar un Rioja o un Diego López, que de vez en cuando trazan diagonales hacia adentro. Entonces, personalmente usaría ese 4-2-3-1 con Danjuma en la media punta, y me gustaría ver a Beltrán más minutos, porque el otro día a mí me gustó bastante. Te lo iba a decir, que no sé hasta qué punto Lucas Beltrán puede empezar a ser una opción de inicio, porque esta semana, desde que acabó el partido contra el Athletic, estoy viendo mucha gente en redes sociales que le está gustando bastante lo que está viendo de Lucas Beltrán, que de momento es poco, porque se le ha dado oportunidades en los minutos finales, pero es verdad que es un futbolista que técnicamente es bueno, y que en metros finales yo creo que puede ser un futbolista que aporte la calma necesaria para crear más ocasiones de gol de las que crea el Valencia. Insisto, lo hemos visto muy poco, pero no sé hasta qué punto va a empezar a ser una opción de inicio, porque a la gente, imagino a Corberán también, de momento lo que está viendo de Lucas Beltrán le está gustando. Hombre, yo creo que es verdad que el otro día todo lo que hace lo hace bien. Creo que al final fue un apoyo al delantero centro que desahogó muchísimo a Hugo Duro, pero yo me quedo sobre todo con que todo lo que ha hecho, lo ha hecho con una actitud que es la que hay que pedirle a un futbolista que entra desde el banquillo y a un futbolista que al final se quiere ganar el puesto, como es el caso de Lucas Beltrán. Es por eso por lo que al final yo creo que no está para el once titular aún, porque hay varias alternativas que llevan más tiempo, pero bueno, creo que también hay que darle una dosis de minuto quizás más alta que la del otro día, quizás media hora, para ver hasta dónde puede llegar y en qué posición es más útil. La única duda que me deja el fichaje de Beltrán es el momento en el que le toque ser 9 principal. ¿Por qué? Porque al final el Valencia tenía un plan A que era Sadik y se fue por un plan B que no se le parece en nada. ¿Esto quiere decir que Lucas Beltrán sea un mal refuerzo para el Valencia? Creo que no, pero si fracasa como 9... Es decir, si aporta como segundo delantero, al final ha hecho un buen fichaje para reforzar la rotación del ataque. Pero si fracasa como 9, quedará en la deuda del Valencia de cara al mercado de invierno el traer un 9 de referencia.
A partir de ahí creo que ya lo hemos comentado todo. Sí, sí. Ahora, como no me contesta el WhatsApp, me avisas de Sí. que ya es el momento de ¿A hablar quién quieres que te llame? Llámame a Esteve, espero que Carsi cuando le toque entrar a él... Lo que no entiendo es cómo cómo no te escucha desde aquí, si está ahí al lado. No, ahí está. Sí, sí. Esteve. De hecho, está enviándole un texto muy largo a alguien por Instagram, por WhatsApp. Miedo me da eso, pero bueno, yo salgo y la aviso, no te preocupes. Pues bueno, hasta aquí la parte del Valencia. He visto que hay muchos comentarios en el chat. Sergio nos pregunta, ¿qué 9 de referencia traerías al Valencia? Hombre, yo sinceramente, después de lo de Sadik la temporada pasada, es la apuesta que haría para el 9. Al final cuajó en el vestuario, cuajó su actitud. Creo que Sadik era el fichaje que había que hacer. Se mojó todo el verano por venir al Valencia, y creo que el Valencia también tiene esa pequeña deuda con el delantero nigeriano. A colación de lo que comentáis sobre Lucas Beltrán, ¿cómo ves a Javi Chopin para la Olimpia? Es que No, espérate, dramarento. Sí. Nos preguntan aquí por el Mister Olimpia, porque quien nos conoce un poco sabe que somos fans del culturismo. Lo preguntaron en el primer... Lo preguntaron en el primer... ¿Pero quién tiene el otro micro? Bueno, en el primer directo nos preguntaron si iba a haber contenido sobre culturismo. Ya dijimos el otro día que habrá contenido de todo el polideportivo y por supuesto habrá de culturismo también. Quien nos conoce sabe que nos gusta, que es un nicho que está creciendo. Y bueno, en lo que entra Esteve para hablar del Levante, le contesto. Creo que Chopin este año seguramente vuelva a ser el atleta con mejor condición, pero honestamente creo que la NPC va a empezar a buscar... Creo que van a empezar a buscar otro tipo de físico. No, yo simplemente contar que estoy de acuerdo contigo. Para mí no tiene nada que hacer. Sinceramente, creo que lo que quiere un poco la federación es establecer una especie de duelo mano a mano más con Derek, entre Sansón, más con Derek que con Chopin. Y yo lo siento mucho, pero creo que además a nivel político, creo que no es un buen momento para que Javi Chopin gane el Mister Olimpia. No, desde luego. Yo creo que esa, entre comillas, escabechina la van a hacer y ya veremos. Pero bueno, al final habrá un directo, pronto es el Mister Olimpia y haremos un directo al respecto de culturismo. El que está muy fuerte es Eta Young, es el Levante, que honestamente creo que el partido contra el Betis ya mereció llevárselo, aunque es verdad que no gestionó del todo bien la segunda mitad del partido, en la que quizás se echó demasiado atrás, no fue muy... Bueno, en definitiva no gestionó bien esos minutos finales y llegaba al partido contra el Girona con la necesidad al final de imponerse al conjunto de Michel, un 0-4 que dice muy buenas cosas del equipo levantinista y al final un equipo que yo creo, ahora nos lo comentará también de lo que opina al respecto, pero que en el que puede ser diferencial el hecho de contar con Carlos Álvarez y con Eta Young. Bueno, Esteve, ¿qué pasaba por ahí? ¿Qué tal? Lo primero de todo, encantado otra vez de estar aquí en la nave espacial del diario Superdeporte. Te he escuchado la introducción. O sea, acabas de llegar y Irene Modes ya dice, el que está muy fuerte es Rafa Esteve también, ¿no? ¿Algo que decir? Sí, bueno, se nota que aquí está redacción... Se nota con quién entrenas, ¿eh? Se nota con quién entreno y se nota que somos gente deportista, pero bueno... ¿Qué dirías, que estás más fuerte tú o Eta Young? Eta Young, sin duda. De hecho, yo creo que Eta podría hacer trayectoria en el mundo del culturismo si en algún momento de su carrera decide abandonar el fútbol, pero visto lo visto en sus primeras apariciones en el fútbol de élite, yo creo que su mejor virtud es la de marcar goles. Ya lo vimos la semana pasada contra el Betis, lo hemos visto el pasado sábado frente al Girona y creo que está llamado a ser un delantero que marque un antes y un después en la historia del Levante. Si sigue a este nivel, yo estoy convencido de que va a hacer grandes números y de que va a ser un futbolista histórico incluso. La historia del Levante son palabras mayores. En el directo, después de su primer gol, de hecho, creo que no sé si fue en ese o en la primera previa, estuvimos hablando que al final, en las salvaciones en la historia reciente del Levante, la importancia de un delantero autosuficiente fue completamente clave. Los Obafemi Martins, los Aruna Koné, un perfil de fichaje que creo que el Levante en el futuro ha intentado y no le ha acabado de salir. Parece que Eta Young es el sucesor de esa saga de delanteros, tocamos madera, pero ojalá que sí. Y creo que el hecho de contar con un mediapunta con Carlos Álvarez quizás sea un factor incluso diferencial en que Eta Young pueda superar a todos esos predecesores.
Totalmente. Al final es cierto que todos los levantinistas tienen la sensación de no haber tenido un delantero centro referencia desde la salida de Roger Martí al Elche en el verano de 2022. Al final el conjunto levantinista ha vivido siempre con un centro del campo muy poblado, muy talentoso, con buen pie, con llegada desde segunda línea, pero nunca ha tenido esa referencia en la delantera que quizás en las temporadas anteriores le perjudicó a la hora de pelear por sus objetivos. Y yo comparo el nivel de Tallón, como tú bien has dicho, con otros grandes delanteros como Bafemi Martins, como Aruna Cané, como Caicedo en su momento, que también fue muy importante para conseguir una permanencia muy complicada debido al nivel presupuestario del Levante, ya que la calidad de los jugadores pues quizás no era del todo acorde a las exigencias que se deben tener para permanecer en primera, y Caicedo fue diferencial junto también a Cristian Stuani en esa temporada de 2010-2011, ¿no? Para mí Eta Young es un fichaje que yo creo que va a marcar muchísimas diferencias, y como tú bien has dicho, yo creo que también Carlos Álvarez está llamado también a ser uno de los líderes en este Levante Unión Deportiva. Al final yo creo que lo bueno en la figura de Carlos Álvarez no es su continuidad, sino la forma en la que se queda, ¿no? Podemos hacer la comparación incluso con la de Jorge de Frutos hace 3 años, el futbolista madrileño que ahora la está rompiendo en el Rayo Vallecano y que ya ha debutado incluso con la selección absoluta. Estuvo muy mermado en términos emocionales. Yo creo que la cabeza no le jugó una buena pasada después de haber perdido ese tren de primera división al no salir al Getafe en ese verano, y yo creo que con Carlos Álvarez no ha pasado lo mismo, ¿no? Yo creo que está plenamente concentrado y su cabeza está en el Ciutat de Valencia, y lo estamos viendo, ¿no? La semana pasada frente al Betis asistencia, y el otro día un gol de falta que ya abre un poco el cascarón del pedazo de delantero que es, ¿no? Al final los que le hemos visto jugar en segunda división sabemos de su talento y de la capacidad que tiene para generar acciones de peligro, pero ahora da la sensación de que si sigue así la élite del fútbol español es el escenario que le corresponde como mínimo a un centrocampista que estuvo a punto de dar un gran salto al Benfica, equipo mejor dicho que está jugando Liga de Campeones, y que son palabras mayores, pero la suerte que tiene el Levante no solamente es contar con un futbolista de la talla de Carlos, sino que encima lo hace totalmente implicado y con la sensación de que se va a posicionar como un líder en esta temporada. Sí, de hecho, él hacía esas declaraciones el otro día. Soñaba con marcar un gol en primera división y por fin lo ha hecho. Un futbolista que salía de la cantera del Sevilla y que hubo muchas expectativas puestas en él, pero al final el conjunto hispalense no acabó de confiar. El Levante creo que se llevó una muy buena oportunidad de mercado y que espero que marque la diferencia. Al final, con ETA tenemos esa referencia de los delanteros. Yo, que no sé tanto el Levante como tú, pero dentro de que lo sigo muchísimo, creo que un jugador del nivel de Carlos Álvarez, a nivel técnico, yo porque evidentemente jugadores como Iborra son futbolistas de otra dimensión, campeones europeos, etcétera, etcétera. En términos de talento puro, yo desde Barquero, honestamente, no recuerdo un jugador con esa técnica. No sé si te viene a ti alguno a la mente. Tendría que pensar mucho. A mí me viene a la cabeza José Gómez Campaña en su plenitud futbolística, en esa temporada en la cual estuvo a punto de salir al Sevilla, y una temporada después sonó para el Atlético de Madrid y finalmente ese traspaso no se concretó, pese a que semanas después fue llamado por la selección absoluta. Podemos compararlo con José Campaña y por supuesto con Barquero, pero yo creo que este jugador está por encima de dos talentazos como lo son José Gómez Campaña y Javier Barquero, ¿no? Al final, lo que a mí más me sorprende de Carlos es que es un futbolista que es ese perfil que cuando llega al fútbol profesional se tiene que reconvertir. Es el típico jugador que juega de 10 en las categorías inferiores, porque da la sensación que en ese contexto la figura del 10, ese futbolista que juega por detrás del delantero, todavía perdura, pero es llegar al fútbol de élite y esos planteamientos y esos planteamientos tan rígidos y ese fútbol tan físico y tan atleta, pues hace que esas figuras desaparezcan, porque parece que ya no haya cabida para el talento, ¿no? Pero incluso este jugador, Carlos Álvarez, se ha reconvertido y el talento no lo está perdiendo, ¿no? Es un futbolista que partiendo desde la banda tiene una libertad muy grande para moverse por la línea de 3 cuartos.
incluso desde esa banda derecha, que es la posición por donde parte, tiene ese instinto para leer entre líneas y con su pie izquierdo, que es completamente exquisito, generar acciones de peligro. Pasó contra el Betis y ya se pudo ver esa lectura de juego que tiene, pero yo creo que al final donde ha marcado diferencias Carlos Álvarez, y es el motivo por el cual ahora está teniendo o está siendo una de las tendencias en el fútbol español, es por haber ganado ese físico que no tenían en su primer año en segunda, ¿no? Ha trabajado mucho en ese apartado físico, de hecho lo vemos muchísimo más musculoso que en sus primeras apariciones en el fútbol profesional de la mano del Levante, y lo mejor de este futbolista no solamente es lo que te puede generar en 3/4 de campo y el peligro que tiene en las inmediaciones del área, ¿no? Sino que encima es un jugador que defiende, es un jugador que está implicado y que no negocia esfuerzos tanto en ataque como en defensa, y al final eso es un poco el valor de un jugador que insisto, creo que es un fuera de serie, creo que es un auténtico talentazo, y lo mejor de todo es que es ese perfil de futbolista que ya carece cada vez más en ese Yo fútbol de élite. de hecho, creo que hay una generación entera de futbolistas que se han formado como mediapunta en las canteras, y que Totalmente. cuando ha llegado el fútbol de élite o se han tenido que reciclar o se han perdido por el camino. El mediapunta es una figura que estuvo muy de moda hace 20 años, creo que la generación de los Aimar, la generación de los Ronaldinho, media punta de Kaká, creo que tener un enlace entre el centro del campo y la delantera, un futbolista más técnico, aunque tuviese menos capacidad de trabajo, Riquelme, eran los que marcaban esas diferencias, y a día de hoy solo los mediapuntas de formación, de base, que han sido capaces de hacer esa evolución física y de también adaptarse a quizás jugar en banda, y partiendo de esa banda ya mostrar todo su talento, son los que se han acabado quedando en la élite. Te pregunto directamente por el partido contra el Girona, ahora iremos también a las palabras de Calero por el partido de mañana contra el Real Madrid, sí. Pero te pregunto por el partido contra el Girona. No sé si esperabas una goleada como esa. Es verdad que el Girona posiblemente es el equipo más flojo de primera división ahora mismo, por su dinámica, porque al final no es capaz de encontrar su sitio después de una pasada temporada en la que la empezó jugando Champions y acabó rezando por no bajar. Pero no sé si te esperabas que el Levante, primero, que sumase su primera victoria en este encuentro, y si esperabas que se diera de la forma que se dio. Yo sí que es verdad que tenía el pálpito de que el Levante podía conseguir su primera victoria en Montilivi, primero porque contra el Betis vi brotes verdes, y tenía un poco la sensación de que esa versión mostrada contra el conjunto rojiblanco se iba a extender en el campo de Montilivi, ¿no? Encima también teniendo un poco esa sensación de que hay un ambiente muy extraño, ¿no? En Girona, un equipo que, sin ir más lejos, como tú bien has comentado, era el momento. La temporada pasada a estas alturas estaba jugando Liga de Campeones, y que tuvo un tramo final de temporada que incluso me recordó, no sé si salvando las distancias, porque al final ese Levante no jugó Champions, pero sí que se quedó muy cerca de jugar una final de Copa del Rey, pues un tramo final de temporada muy viciado por esa decepción que supuso no entrar en la final de Copa, y que finalmente pues se empalmó con una segunda temporada en la cual dio la sensación, y es lo que tengo yo la percepción con el Girona, de que no ha hecho un reset, ¿no? Yo creo que los jugadores que hay ahora mismo en el conjunto de Michel Sánchez, el cual creo que es un grandísimo entrenador y que se está viendo perjudicado por esta mala tendencia, es el hecho de no haber hecho ese clic, ese lavado. Es que, ¿sabes yo lo que creo? Que tiene una plantilla plaga de jugadores a los que se les convenció de fichar por el Girona porque iban a jugar la Champions, y una vez se esfumó el sueño. Sí, además se esfumó de manera muy rápida. Ya no tiene ningún aliciente para jugar para el Girona. Sí, incluso, claro, al final es un poco la sensación que yo tengo yo también, ¿no? Que era como una especie de escaparate, no sabría si decirlo o etiquetarlo como escaparate o como trampolín, pero sí que es cierto que al final tengo también un poco la percepción de que no ha hecho fichajes que marquen la diferencia. Para mí, es un peligro no tener, o sea, respetando con todo el resto del Girona, no tener entidad como club, esa entidad como club, y fiar tu proyecto o convencer a los fichajes con el hecho de jugar la Champions. Para mí es diferencial, porque en cuanto se acaba eso... Cuando es un sueño completamente irreal, lo lleva repitiendo Michel en rueda de prensa durante estos últimos partidos, que la mentalidad Champions y que la sensación de que el Girona es un equipo que tiene que pelear por esas posiciones es una situación irreal, y que el objetivo del Girona es permanecer cada temporada en primera, porque ahí es donde está el verdadero crecimiento del club.
al final pues tienen la pedrada, ¿no? de que todos los jugadores alcanzaron picos muy altos y eso derivó en un Montilivi muy fuerte, que fue una fuente de puntuación muy alta y que le llevó a esa posición de Champions, pero volviendo un poco al Levante, yo sí que tenía la sensación de que por todas esas situaciones el Levante, si mostraba como mínimo la versión que mostró frente al Betis, pues iba a rascar puntos, insisto, en un estadio donde hay arenas movedizas, ¿no? Incluso se vio, ¿no? Con ese 0-3 en el minuto 70 el campo se vació, entonces yo sí que pensaba que iba a ser un escenario en el cual el Levante perfectamente podía conseguir los 3 puntos, pero luego al final a mí lo que me convence son las formas, ¿no? Es totalmente lógico y es entendible que las 2 expulsiones pues jugaron a favor del conjunto levantinista. Es más, la expulsión de Víctor Reis pues fue precedida al gol de Carlos Álvarez de falta. Entonces, pues yo creo que en esas 2 acciones el partido cambia por completo, ¿no? Pero a mí me convenció las palabras de Julián Calero en esta pausa de hidratación donde la Liga mete los micrófonos entre medias, diciendo que el hecho de que jugaran con un jugador menos no tenía nada que ver a la hora de cambiar el plan de partido. Y insistió en que había que seguir presionando a los centrales, que el Girona es un equipo que juega el balón desde atrás y que había que morder, y a través de esa metodología, aprovechando por supuesto que tenían un jugador más sobre el campo, pues marcaron esos goles y crearon ese partido o ese contexto de partido que les benefició hasta el punto de que consiguieron 3 puntos para mí fundamentales, ¿no? Y encima también las formas son muy buenas, porque con 0-2 y con esa sensación de que el Girona no tenía parecía que no quería jugar el partido, ¿no? Como que se le había puesto todo tan en contra. La diferencia de actitud fue bastante alta y al final el Levante pues no se dejó llevar, siguió apretando la portería de Gazzaniga hasta el punto de que terminó marcando 2 goles más, que eso al final parece que no, pero cuantos más goles metas, a lo mejor en las últimas jornadas de Liga, pues puede ser diferencial, porque ahora, claro, ahora Girona cambia de entrenador, cambia de dinámica, sigue siendo un equipo de la zona baja, pero llega justo con el Levante por la salvación y al final luego el averaje particular puede marcar la diferencia. Y lo sé yo porque en las últimas 3 temporadas el Valencia ha luchado 2 veces por no descender y es verdad que se ha acabado salvando, pero incluso la temporada pasada con el final cierta holgura, pero es verdad que me acuerdo cuando hicimos, sobre todo en la temporada de Baraja, los cálculos de lo que tenía que pasar, lo de los dobles, los triples empates, sí, es una cosa muy loca. Nos pasó también en el Ciutat de Valencia, cuando quedaban 2-3 partidos para finalizar la temporada y hacíamos cábalas con triples empates y siempre el Levante salía beneficiado, ya fuera por la diferencia de goles o porque el golaveraje era positivo, ¿no? Entonces, cada detalle cuenta y más si es en la élite del fútbol español. Entonces, para mí esta victoria es importantísima, no solamente por el hecho de romper el famoso cascarón que mencionó más de una ocasión Julián Calero en sus intervenciones, sino también porque los jugadores, muchos de ellos debutantes en la categoría, ya se sienten con la confianza y con la seguridad de que pueden hacer frente a cualquier equipo. Julián Calero, que ha hablado hoy, porque el Levante también no le ha dado tiempo a saborear esa victoria. Sí que es verdad encima viene un Miula como el Madrid. Con lo que mola, tiras una semana con la tranquilidad de que el último partido ha sido una victoria. Totalmente. Pero bueno, un Julián Calero que ha hablado hoy en la previa del partido de mañana y precisamente le han preguntado por el hecho de la euforia, del estado de ánimo, cómo gestionarlo, porque al final se suele decir que los equipos cuando van a estos partidos se relajen, que bajen los pies al suelo, pero a mí me gusta mucho el discurso de Calero y creo que él lo ha metabolizado de otra manera. Y es, al final, jugamos contra el Madrid y es mejor afrontar ese partido con optimismo, con alegría y tratando de usar como gasolina lo que ha sido la primera victoria de la temporada. Si te parece, lo escuchamos. ¿Qué pasa? Que tampoco voy a parar que la gente esté bien, ¿no? Tengo que estar siempre... parece que tenemos que estar en el fútbol siempre un poco con a ver si voy a decir esto y luego nos van a ganar. Bueno, pues claro, porque en el fútbol se gana o se pierde, pero cuando ganas partidos y cuando estás bien, pues hay que dejar que la gente también fluya la energía positiva. Pues yo creo mucho en las energías y si fluye energía positiva es más fácil que pasen cosas buenas. Evidentemente solamente hemos ganado un partido, ha sido romper el cascarón, nada más, somos conscientes de ello. También somos conscientes de quién viene el Miura y torear a un Miura con los cuernos tan alargados va a ser muy difícil.
pero vamos a intentar hacer todo lo posible y mucho mejor desde un estado de ánimo positivo y desde ver a la gente ilusionada que verla desde una posición de estar encogido, temeroso y con miedo a lo que pueda pasar, a ver si me va a coger el toro y me va a dar un revolcón importante. Entonces, no se puede salir así a la plaza, hay que salir con actitud positiva y por eso hago que fluya esa energía positiva aprovechando también la victoria del otro día, que era la primera después de 1300 días, la victoria que me han comentado que ha sido la más amplia de la historia del Levante fuera de casa. Bueno, pues son cosas que hay que hacer que le lleguen al vestuario porque, repito, es energía positiva. Así que no se la voy a quitar yo la energía positiva, pero sí con los pies en el suelo. Ahí está. Mola mucho escuchar a Calero. Yo creo que la gente, ahora que está más pendiente de las intervenciones de los entrenadores en Primera División, yo creo que la gente se está dando cuenta de la capacidad analítica del discurso que tiene el míster y un poco también de ese don que tiene para convencer a la gente, ¿no? La temporada pasada, es más, después de 2 años insufribles en el Ciutat de Valencia, primero con ese no ascenso frente al Alavés y después de esa temporada en la cual el equipo no entró ni en playoff, él entró por la puerta grande, sin haber hecho más allá de esas 2 temporadas con el Burgos o de esa temporada, perdón, con el Burgos en segunda y esa salvación histórica con el Cartagena, incluso en ese contexto convenció a una afición entera y a un club entero de que se podían conseguir cosas positivas. Incluso esta mañana todo el mundo ha salido con la sensación de que se le podía meter mano al Madrid, ¿no? Entonces, mola mucho escuchar al míster y sobre todo ese mensaje que dice, ¿no? Es lógico, ¿no? Al final es un partido solo el que ha ganado el Levante, pero ¿quién es el fútbol para quitarle al conjunto levantinista la emoción y el optimismo y la ilusión de poder ganarle a todo un Real Madrid? No, porque además, sobre todo por el tema de que creo que el fútbol a nivel comunicación se ha convertido en una cosa aburridísima. Muy enlatada, sí. Enlatada, llena de tópicos. Prácticamente ir a escuchar a un entrenador es ir a que te diga, no, el rival es muy difícil, prepara bien los partidos, tenemos que tener, no hay partido fácil. Que si todo eso está bien, porque hay que respetar al rival, pero hombre, cuando al final a un entrenador se le pide una reflexión, pues, hay que ser más natural. También hay que ser más natural y salirse un poco de ese corsé, que al final totalmente creo que ha hecho que las entrevistas que los clubes cada vez dan menos, pierdan su valor, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final creo que gente como Calero es necesaria en el mundo del fútbol y bueno, dejaba más reflexiones en esta previa. No es un premio para nosotros. No. Me niego a ser el pequeñito que juega contra el grande y hoy qué bonito es esto, ¿no? Qué bonito un premio y ya está. Oye, perdemos, pues oye, ¿qué le vamos a hacer, no? No, de eso nada. Vamos a competir porque estamos en Primera División, para eso estamos aquí, estamos en nuestra casa, estamos delante de nuestra gente y vamos a intentar competir el partido lo mejor posible. Evidentemente es un partido bonito para el aficionado, es un partido muy difícil para el cuerpo técnico y para los jugadores, porque somos conscientes de a quién nos enfrentamos, pero no queremos ver las cosas como un premio. Estamos aquí porque los jugadores se han merecido estar aquí y quiero que vean esto como un reto para ellos de seguir creciendo, de seguir mejorando y a tu rival hay que mirarle a los ojos. Más allá de que sabemos, repito, que estamos con un peso pesado, de los muy importantes del mundo, pero hay que mirarle a los ojos. Si vas con miedo te va a derrotar. Es mirándole a los ojos y también tiene muchas opciones, pero si no le miras y le quitas la mirada, pues dificilísimo. Pues bueno, me sigue encantando, tío, sinceramente. Al final, creo que es la actitud con la que hay que afrontar un partido contra el Madrid. Es que la diferencia de calidad es tan grande, de presupuesto es tan grande, de nivel, de talento, de todo, que si tú no vas utilizando las 2 bazas que tienes, que es jugar en tu campo y segundo, tener una actitud positiva, optimista, de querer luchar el encuentro, seguro que te golean. O sea, es que no hay ninguna opción de que no te goleen si la actitud no es la que Calero está haciendo en rueda de prensa, que ojo, los entrenadores también pueden soltar arengas y luego quedar en ridículo si los jugadores no le creen, pero yo creo honestamente que los jugadores le van a creer. Sí, al final es lo que he dicho antes, ¿no? Calero tiene un discurso que engatusa y que convence al jugador, ¿no? Y a mí me encanta también esa mentalidad positiva y esa energía que transmite independientemente del partido que
que afronte, luego lo escucharemos, mejor dicho, en la siguiente intervención, pero es que lo que dice en este clip que vamos a poner más adelante es totalmente cierto. Los partidos contra el Barça, contra el Madrid, contra el Alavés, da igual el adversario que haya en la categoría, valen lo mismo y hay que darle el mismo valor, ¿no? Y hay que pelearlos, porque al final el fútbol es muy cambiante, nunca sabes cómo van a suceder los partidos. Y encima es ese factor, ¿no? A todos los clubes del mundo le gusta enfrentarse a los grandes equipos y sobre todo todos tienen la ilusión de ganarles, ¿no? Entonces Levante mañana tiene esa oportunidad. De hecho el Ciutat durante muchas temporadas ha tenido esa condición de matagigantes y yo estoy convencido de que va a ser un partido totalmente distinto al que vimos contra el Barça, pero yo creo que Calero, esta mañana me ha surgido incluso la duda de si va a cambiar de sistema porque con línea de 5 le fue muy bien al Barça, pero independientemente de lo que pueda sacar mañana, yo creo que el Levante mañana va a dar la cara, independientemente de cómo acabe el partido, la gente estará orgullosa de lo que ha visto sobre el campo, eso es lo más importante. Pero ahora vamos a escuchar un poco al míster sobre sobre un poco las sensaciones, ¿no? Porque al final, evidentemente, el Madrid tiene a Kylian Mbappé, a Vinicius, a Bellingham, tiene grandísimos jugadores, futbolistas que podrían jugar en cualquier equipo del mundo sin ningún tipo de problema, pero eso no quiere decir que haya que desmerecer a Etayón, Carlos Álvarez, Iván Romero, Roger Brugué, y al final lo que le diferencia, y ahora escucharemos al técnico, es el hambre que tienen esos jugadores de demostrar que merecen competir en primera, ¿no? Y al final yo creo que ese también es un factor diferencial en este tipo de partidos, porque claro, el Madrid puede ir al campo del Levante, puede sentir que es un buen contexto para dar descanso a sus jugadores y eso habitualmente juega una mala pasada. Como mínimo reciben sustos estos equipos cuando van con esa mentalidad y luego el fútbol determinará, ¿no? Pero al final, evidentemente el Madrid tiene grandísimos jugadores, pero el Levante también tiene futbolistas que pueden marcar la diferencia. Al final, yo creo que los entrenadores que tienen un discurso muy grandilocuente, hay una diferencia entre los grandes entrenadores y los vendemotos, sí. Y la diferencia es que el vestuario te crea. Porque yo por recordar Gattuso en el Valencia, por ejemplo, llegó diciendo que era un león y acabó siendo un gatito. Y acabó siendo un gatito. En el caso de Calero, yo sinceramente creo que es un buen orador, pero creo que es un buen orador al que respalda su trabajo y al que respalda al final del vestuario. Sí, porque todo lo que dice termina sucediendo, ¿no? Y nunca vas a ver un Levante que no actúe en consecuencia de lo que dice su entrenador, ¿no? Evidentemente van a haber partidos malos y partidos excelentes, pero yo creo que Calero al final lo que hace o su capacidad para convencer es esa, ¿no? La de que todo lo que proyecta en sala de prensa termina pasando sobre el campo. Pues sí, vamos a escuchar esas declaraciones, ese último corte de Calero. Que la diferencia de nuestros jugadores es que muchos de ellos están debutando. Carlos ha marcado su primer gol en primera división y está debutando prácticamente, había jugado algo pero muy poquito. Y Etayón estaba en primera ref el año pasado, en primera ref con el Villarreal B, con lo cual bueno, pues ¿qué significa? Pues que los nuestros lo que mejor tienen es calidad y hambre. Y eso tengo que intentar aprovecharlo, ese hambre. Por otro lado, tenemos esa inexperiencia probablemente que pues, nos lleve a poder cometer algunos errores, pero me quedo con el hambre de mis chicos. Voy a valorarlos como los tengo que valorar. Estoy encantado con mis jugadores, con todos los que tengo, y van a pelear hasta el final. Sabemos que vamos a estar o estamos hechos para intentar salvar la categoría, somos conscientes de ello, no nos vamos a poner nerviosos en ningún caso y vamos a intentar no elegir con quién puedes sumar. No elijas, aquí sí puedo y aquí no puedo. No, este es el siguiente, es muy difícil, sí, se puede. Pues las pocas posibilidades que tengas, porcentualmente, intenta aprovecharla. No pienses no, el importante es el siguiente, que es contra un rival, o el siguiente, que es contra un rival. No, es que no se elige en el fútbol, porque en el fútbol pasan cosas y a veces te llevas sorpresas, en forma de circunstancias de partido, de penaltis, de expulsiones, y si estás dentro del partido te puede tocar. Así que es un poco la idea que tenemos con respecto a mañana de competirlo bien. Pues esa última reflexión a la que hacías alusión hace un momento, es que igual me repito, pero estoy completamente de acuerdo, es que tú no puedes afrontar un partido como este habiéndolo perdido antes de salir, o pensando, porque muchas veces se habla en el contexto jugadores, cuando por ejemplo hay futbolistas que juegan Champions y que
antes les toca igual recibir a un equipo que lucha por no bajar y dicen, no, es que hay jugadores que eligen partidos. También se puede girar la tortilla y hablar al final de cuando los clubes de la zona baja eligen partidos porque piensan que es más posible que ganen un encuentro contra un equipo de su liga que uno de la zona alta. Los equipos con esa mentalidad están perdidos antes de empezar, con el riesgo que supone además, y lo hemos visto con la goleada del Barça al Valencia hace nada, salir derrotados esos partidos, porque al final el peaje que puedes pagar por una goleada es también un mazazo emocional muy grande. Creo que el Levante, por ejemplo, perdió el día del Barça, pero honestamente creo que en términos de actitud, de creerse un equipo de primera división, de creer que son capaces de jugar a un rival como el Barça, hacerle goles, buscar las posibilidades, es un partido que si al final lo acabas perdiendo, te ha reforzado. Y si además, como dices tú, el rival, en este caso el Madrid, llega con algo de confiarse, que si ayer fue el Balón de Oro, que si... Es que le puedes meter mano. Sí, al final totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo creo que los equipos pequeños cuando afrontan este tipo de partidos lo que pretenden como mínimo es preservar la dignidad, ¿no? Yo creo que al final cuando te enfrentas a un equipo con tanto talento, porque no solamente es lo que hay en el césped, sino también las variantes que tienen en el banquillo, ¿no? Al final lo que uno siempre quiere es que pase lo que pase, tener la sensación de haber hecho una actuación digna y de tener esa sensación de que le has podido meter mano a uno de los mejores equipos del mundo, ¿no? De hecho, hace un mes cuando se jugó contra el Barça, evidentemente el gol de Unai Elguezábal en el tiempo de descuento y después de ir ganando 2-0 fue una absoluta decepción, pero contrastó con cómo el Ciutat despidió a su equipo con aplausos y con cánticos de Levante, Levante, ¿no? Daba la sensación de que se le había rascado algún punto que otro a un equipo, pero al final el Levante se fue de vacío, ¿no? Yo creo que en este tipo de partidos, donde incluso los esfuerzos se tienen que duplicar a extremos intangibles, hasta incluso con el riesgo de que te jueguen una mala pasada, porque lo vimos contra el Barça, un equipo que se desfondó en la primera parte y en la segunda fue muy justo de fuerzas hasta el punto de que el Barça en los últimos 20 minutos asedió la portería del Levante. Pues es un partido donde mentalmente tienes que estar al 110%, físicamente tienes que estar entero los 90 minutos y al final pues sí, son situaciones muy difíciles, son partidos muy complicados, pero insisto, como mínimo conservar la dignidad y afrontar los partidos con la ilusión de ganar los partidos o de conseguir puntos, porque al final estos partidos también perduran en la memoria, en este caso levantinista, ¿no? Todo el mundo se acuerda de, por ejemplo, ese 2-2 con gol de Pachín en el minuto 89, esa victoria 1-0 contra el Madrid gracias a un gol de Morales. Pues mira, es decir, son partidos que perduran en el tiempo, son partidos que en equipos que no tienen títulos y que no tienen capacidad para tener grandes jugadores, pues son partidos que perduran en la eternidad y mañana puede ser, ¿por qué no?, un gran día. Antes de que te pongas más épico y aprovechando que el formato Twitch se puede charlar de esa manera, te voy a pedir, porque vas a saludar ahora a Instagram, porque de lo que digas ahora voy a sacar un clip. Vale. Quiero que digas brevemente, porque al final si no el algoritmo no nos potenciará, ¿qué esperas del Levante en el partido contra el Real Madrid? Acción. Espero un Levante muy competitivo, que tenga las ideas muy claras. Yo creo que no vamos a ver un Levante dubitativo. Sí que creo que el Levante va a pretender hacerse fuerte en defensa, porque al final en este tipo de partidos el balón lo tienen, en este caso, equipos como el Madrid. Pero yo creo que el plan de partido del Levante va a ser fuertes en defensa y con balón hacer sentir que tienen la suficiente confianza y las suficientes virtudes como para desequilibrar a un Madrid que va a estar en muy buen bloque, va a estar muy compacto. Ya lo hemos visto en los 5 primeros partidos, el dominio que ha tenido en la categoría y por qué no, el plantear un partido en el cual las poquitas oportunidades que tengan las vayan a aprovechar, ¿no? Lo vimos el pasado partido contra el Barça, cómo proyectaban siempre a balones desde atrás a la delantera. Ahora tenemos futbolistas como Etayón que pueden ser más amenazantes, entonces yo creo que el plan de partido va a ser ese, ¿no? El de ser fuertes atrás, con balón, tener una actitud en la cual parezca que no le queme el esférico al equipo y sobre todo buscar la espalda de los centrales con futbolistas físicos como pueden ser Etayón y también móviles como Iván Romero o Roger Brugué, teniendo también el aliciente de que Carlos Álvarez merodeará por esa zona del campo. Pues Rafa Esteve, es verdad que la brevedad no es tu mayor cualidad, No. pero la capacidad de análisis sí lo es. Esperemos que mañana el Levante
haga un gran partido, haga sentir orgulloso al levantinismo y ojalá que además sume los 3 puntos en un partido que para mí yo creo que puede ser un grandísimo revulsivo de cara a luchar por la permanencia. Y ahora ya, bueno, de hecho, lo mismo que le he dicho a Jarque, si me llamas a Carsi, pasamos a hablar de las victorias de... Hacemos un cambio en el Twitch Stadium de Superdeporte. Así es. Sale el Levante Unión Deportiva y hablamos ahora de Villarreal y del Elche Club de Fútbol, que también han hecho... pleno. Han ganado los dos, por lo tanto venimos de un fin de semana con muy buenas noticias para el fútbol valenciano. Pues res. Entra Carsi ahora enseguida a hablar de los otros 2 equipos valencianos. Esteve, dale el micro. Sí, no vaya a ser que hable con alguien y meta una conversación que no es debida. No, efectivamente. Pues, Iván Carsi, no sé cuántas veces vamos Hola, ¿qué tal? No sé cuántas veces vamos a tener la oportunidad de que yo te dé paso a este Twitch y que pueda decirte pleno de los equipos valencianos en Primera División. Pues sí, la verdad es que ha sido una jornada muy satisfactoria para el fútbol de la Comunidad Valenciana, al menos en Primera División. Ya lo habéis comentado con esas 2 victorias de Valencia y Levante y además las victorias de Villarreal y de Elche. Si quieres empezamos por el Villarreal porque fue el sábado, la del Elche fue ayer. Y la verdad es que un buen resultado para el conjunto amarillo, que sigue haciéndose fuerte en casa, sigue sacando puntos en el Estadio de la Cerámica y que además una victoria que le sirvió para cortar la racha de 2 derrotas consecutivas entre Liga y Champions League frente al Atlético de Madrid y al Tottenham. No fue un partido sencillo para los de Marcelino porque tuvieron que emplearse a fondo para poder remontar el tanto inicial de Osasuna, que se puso arriba con un gol de penalti, pero sí que es verdad que poco a poco el Villarreal pues fue teniendo mucho torrente ofensivo, algo que ya ha demostrado en los primeros partidos de Liga. Sobre todo yo creo que con una muy buena actuación de Ilías Acomac y de Pape Gay en esa zona de 3/4 de campo para adelante. Y un empate que llegó con el primer gol de George Mikautache como futbolista amarillo, puso el 1-1 y a partir de ahí un tanto de Pape Gay fue el que terminó declinando la balanza para un Villarreal en un partido en el que no estuvo exento de polémica por esa expulsión antes del descanso de Valentín Rosier, el lateral de Osasuna. Que bueno, vio la segunda cartulina amarilla quizá en una acción algo temeraria sabiendo que llevas ya una cartulina amarilla, pero bueno, ya los de Osasuna pensarán una cosa y los del Villarreal otra. Y datos claves o cosas con las que hay que quedarse del partido: un partido en lo que es a nivel de resultado positivo para el Villarreal, porque suma 3 puntos, porque ya lleva 10 unidades en el casillero, le saca un punto a rivales directos como Athletic Club y Betis y ha dejado por el camino a 4 puntos al Atlético de Madrid, que allí es nada, solo en 5 jornadas. Pero la nota negativa del partido del Villarreal es que seguramente, y yo creo que según ha dicho Marcelino hasta el parón, va a perder a 3 futbolistas más. Ha perdido a Foyth por lesión, ha perdido a Elías Acomac por lesión, y espérate que voy a sacar la chuleta porque el último no me acuerdo. Que ya ha confirmado, porque hoy ya estamos en día de previa, Marcelino, que se van a perder los próximos partidos. A ver, Ilías... Lo he perdido. Ah, sí, Ayoce, que regresaba. Baja sensible. Correcto, eso era. Ayoce regresaba y volvió a recaer el otro día de la lesión por la que había vuelto hace apenas un par de semanas a jugar. Un Villarreal que empieza semana mañana también. Se enfrenta al Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán y el fin de semana se medirá al Athletic Club de Bilbao, así que 2 rivales a priori complicados para un Villarreal que quiere ir con la flechita hacia arriba y hacer buena la victoria del otro día frente a Osasuna después de ese lapso de 2 derrotas entre Liga y Champions. 2 nombres propios, el primero Mikautache, Correcto. gran noticia, su Sí. estreno con el Villarreal. Gran noticia, debut, y además Marcelino tuvo unas buenas palabras para el delantero georgiano después del partido, porque dijo, bueno, me sorprende mucho que marque Mikautache de cabeza justo un día en el que nos enfrentábamos a 2 centrales de más de 1
de 1,90, pero bueno, muy buenas sensaciones. Yo creo que es un futbolista que debe ser diferencial. Sí, como le respeten las lesiones, yo creo que tiene potencial para hacer 15-18 goles en la liga perfectamente, y además con un Villarreal que a nivel ofensivo, pues bueno, está demostrando... Es un vendaval. Claro, está teniendo un muy buen hacer con Pepe, con Ilías, entra Papeguelli y funciona, la primera jornada entra Eta y Yongui también funciona, o sea, quiero decir, es un Villarreal... Además, a falta de Gerard Moreno y a falta de Ayoce, que no han podido competir en demasía en estas primeras jornadas, pero es un Villarreal que sobre todo del centro del campo para arriba promete y mucho. Yo creo que si sigue con ese potencial ofensivo va a ser muy difícil que el Villarreal un mínimo de un gol por partido no haga en esta liga, que eso ya es mucho en una liga en la que tácticamente los equipos aprietan y mucho a nivel defensivo. Sí, al final creo que el Villarreal ha demostrado ser el ejemplo de que se puede hacer un gran mercado, incluso aunque estés obligado a vender a tus mejores jugadores por el hecho de ser un equipo de la liga que no es uno de los 3 primeros. Sí, por O supuesto. sea, es indudable. Al final el resto están condenados a vender jugadores. El Villarreal es verdad que los vende mejor que otros equipos porque llevan muchos años haciéndose de respetar en el mercado, pero creo que los que han llegado a sustituir a esos futbolistas son jugadores de mucho nivel. Mika Udacz lo demuestra con un estreno tan temprano con el Villarreal, y luego otro que ha llegado y todavía no ha jugado es Arnau Tenas. Hay debate en la portería, porque es verdad que Luis venía de jugar malos partidos, pero también es cierto que contra Osasuna sacó alguna mano salvadora que creo que hace más candente todavía el debate de la portería. Completamente, además de verdad, se me había olvidado, el otro nombre propio es sin lugar a dudas Luis Junior, que es que ya no es que fuera salvador para evitar el empate de Osasuna, es que además fue salvador con 2 paradas de mucho mérito en el tiempo de descuento. Quiero Así decir, es. no es que fue al final del partido, es que justo en el tiempo de descuento sacó 2 muy buenas acciones. Es verdad que está el debate de la portería en el Villarreal. Ha estado todo el verano también en la rampa de salida Diego Conde. Al final acabó llegando Arnau Tenas. Y de momento parece que Marcelino sigue apostando por Luis Junior. ¿Tú qué harías? Yo ahora mismo dejaría a Luis Junior por lo menos hasta el parón. Quiero decir, solo ha pasado un mes desde la llegada de Arnau Tenas, porque además llegó muy a final del mercado de verano. Y bueno, es que con el tema de los porteros, yo nunca soy partidario de cargarse a un portero después de hacer un fallo. Porque a un futbolista lo puedes señalar, pero si señalas a un portero, probablemente a ese portero ya lo pierdas. O lo pierdas durante mucho tiempo. Que eso no tiene por qué ser culpa del entrenador, que también tiene que ser un trabajo mental del propio futbolista. Pero sí que es verdad que como es una posición en la que solo juega uno, y en la que, a no ser que tengas 2 o 3 competiciones, solo va a jugar uno. Y los cambios de la portería son para quedarse. Claro. O sea, si el momento en el que lo haces, mínimo una pequeña continuidad hay que darle. Yo sinceramente creo que Luis Junior compra crédito contra Osasuna. O sea, si el partido llega a ser malo o comete otro error, yo creo que a Marcelino no le hubiese temblado el pulso a cambiar a Arnau. Correcto. Pero es verdad que contra Osasuna al final son grandes paradas y yo creo que compra crédito. Efectivamente, sí, o sea, y además ya no es que compre mérito, sino que es que compra mérito, como he dicho antes, por el momento en el que son esas paradas, que es, pues eso, los últimos minutos donde además Osasuna apretó, Marcelino luego en rueda de prensa también señaló el hecho de que su equipo en los últimos 5, 6, 7 minutos se relajó un poco y le dio la oportunidad a Osasuna de meterse en el partido y de haber sacado un punto en ese tramo final del duelo de la Cerámica. Pero más allá de eso, yo creo que otra vez positividad en el Villarreal, nueva victoria en casa. Como ya digo, la Cerámica está llamada a ser un fortín para los amarillos este curso. Y terceros en la clasificación, sin Atlético en el horizonte y sin ninguno de los equipos europeos de momento apretando al Villarreal, o al menos con unas sensaciones más positivas que el conjunto amarillo, porque no las tiene el Athletic, por ejemplo, no las tiene la Real Sociedad, y quizá el único que se puede acercar a esas sensaciones positivas es el Betis, que goleó el otro día precisamente a los Churiurdin. Ya brevemente y por cerrar capítulo con el Villarreal, no sé qué esperas del partido contra el Sevilla, porque yo con el Sevilla tengo una sensación de expectación de momento muy grande. ¿Por qué lo digo? El Sevilla ha empezado no muy bien la temporada a pesar de que ganó el otro día. El Sevilla al final es un equipo que ha empeorado mucho su plantilla respecto a otras temporadas, pero que para mí sigue teniendo una mejor plantilla que los equipos que luchan por no descender. Y luego que el discurso del entrenador
hablaba antes con Esteve que hay entrenadores planos que tiran de tópicos y entrenadores con un gran discurso y que están diferenciados entre los vendemotos, los que la plantilla no les cree, y los que no lo son porque la plantilla les cree. A mí el discurso del entrenador del Sevilla, no paro de ver clips en ruedas de prensa, que me gusta. Entonces, estoy expectante porque no sé hasta qué punto es verdad la hipótesis que plantea mucha gente del Sevilla, y es que Almeida se ha encontrado un absoluto desastre en el plano físico, en el plano de ambición, y que corregirlo, al final, tenía que pasar toda la pretemporada y varias semanas para que el equipo cogiera tanto el tono físico como conceptual a nivel táctico. El devenir de los próximos partidos y el rendimiento del Sevilla creo que nos dirá realmente si el discurso de Almeida está en lo cierto y es un equipo al que una vez ha cogido por la solapa, lo ha hecho un equipo competitivo, o si por el contrario es un club que arrastra la tendencia negativa de la temporada pasada. Entonces, como vienen de ganar ese partido y también se han crecido porque a nivel emocional parece que el discurso de Almeida es cierto, que el equipo poco a poco se lo va creyendo, poco a poco físicamente va siendo más fuerte a la hora de jugar los partidos. No sé, en este contexto exacto, porque seguramente hace 3 semanas me hubieses dicho goleada del Villarreal, ahora visitar el Pizjuán, ¿qué te parece para el Villarreal? Pues me parece una oportunidad muy buena de sacar 3 puntos en un campo que es muy complicado. Quiero decir, estuvo... sí, es que yo lo siento mucho, pero no trago a los entrenadores que lanzan frases de azucarillos... O sea, para ti el 80% vende motos y hay un 20% que, bueno, claro, o sea, que hay que callarse porque o sea, genios. quiero decir, vende motos, sacar unas buenas ideas, hablar con un discurso con buenas palabras, sí está muy bien, pero muchas veces es de cara a la galería para adornar un relato que luego en el campo no se cumple. El Sevilla ahora puede estar con algo de optimismo por ganar a un Alavés que yo creo que va a estar entre la terna del descenso, con un entrenador que a mí, y a lo mejor nuestro querido director, por ejemplo, es un debate que siempre hemos tenido, me parece que está sobrevalorado, que es el Chacho Coudet. Entonces el Sevilla viene de ganar a un Alavés que yo creo que es un equipo que va a estar en la zona de descenso, y con eso tiene algo de optimismo. Pero es que ese mismo Sevilla, una semana antes, se dejó remontar por el Elche, que es un recién ascendido en el Pizjuán, y se le apareció la Virgen en el último minuto para convertir una derrota en casa contra un recién ascendido en un empate que por lo menos no hace que se desate la crisis en Sevilla. Entonces yo al Sevilla, que por cierto lo tiene muy cerca, bueno, muy cerca, pero cerca, creo que ahora mismo está en un momento en el que puede ser un equipo guadiana. Puede ganar 2, perder 4, empatar contra el Barça y hacer cosas raras contra los de descenso. Eso no quita para que sea un equipo que evidentemente mantiene armas, que en un partido concreto, en un ambiente muy concreto como el del Sánchez Pizjuán te puede ganar, pero me falta ese punto de fiabilidad para considerar que el Sevilla es un equipo que va a estar de media tabla para arriba en lugar de media tabla para abajo. Te veo enfadado, ¿eh? Yo creo que cuando ves una reflexión de Almeida, yo creo que al minuto la quitas. No sé, es que... No, a mí es que igual a mí es que me venderían cualquier cosa. No, sí, ya veo. No te digo yo que no. Pues no sé, pero, que luego me equivoque. Yo no creo que Almeida sea un mal entrenador. Seguramente puede ser un gran entrenador y lo que le falta es algo más de experiencia a nivel de grandes ligas. Pero el inicio del Sevilla, más allá de ganar al Alavés, no creo que sea para... Almeida es el nuevo, no sé, el nuevo Johan Cruyff, nuestro señor. Claro, correcto, efectivamente. Bueno, pues hablamos de otro gran inicio, el del Elche. No sé, con un entrenador de relato, un entrenador cruyfista y un entrenador que apuesta por un fútbol que o lo odias o lo amas. Eder Sarabia, de momento, no se puede criticar. Sí, además, está saliendo a la perfección. Hace un par de semanas, cuando hicimos el estreno del canal, yo al Elche lo metí en esa terna del descenso precisamente por la forma de jugar de Sarabia. No porque no me guste, sino porque creo que en primera división a la larga o lo haces muy bien con ese estilo de juego o a poco que vayan mal dadas te van a dar palos por todos lados. Eder Sarabia lo está haciendo muy bien, además considero que es un buen entrenador. Otra cosa es que no me guste la propuesta, pero lo está haciendo muy bien. Ahí están los números del Elche. Es el único equipo invicto de la liga que no es el Real Madrid o el Barça. Está en posiciones de Europa y además leía hoy de nuestros compañeros del diario Información un dato que dice que ningún equipo
recién ascendido a Primera División, llevaba 5 jornadas sin perder. Eso es lo que ha hecho el Elche. Además, con un fútbol muy vistoso, como tú dices, con una grandísima comunión con la grada. Había que ver ayer cómo estaba el Martínez Valero. Y además con futbolistas que de momento han encontrado su contexto perfecto. Hemos hablado de las primeras jornadas de Rafa Mir, pero es que ayer el protagonista fue Andrés Silva, que marcó el gol de la victoria en un partido en el que el Elche fue superior, pero con el paso de los minutos se fue complicando, porque hay que recordar que al Real Oviedo aún se le anuló un gol, e incluso creo que hubo otra jugada posterior, bueno, no sé si fue posterior o inmediatamente anterior, que también le señalan fuera de juego en una ocasión que era muy prometedora para el conjunto Carballón, y ya digo, dando una sensación inmejorable el Elche. Si no me equivoco ahora mismo, porque no sé ahora con la igualdad de puntos dónde está, pero creo que está en la 5ª plaza, con un techo que no sabemos cuál es, pero que sigan disfrutando. Y si la semana pasada hablaba del buen hacer de Afengruber o de Pedro Vigas, otro clásico de la liga, porque a nivel defensivo creo que el Elche, pese a esa propuesta de juego, lo está haciendo muy bien. Creo que otro nombre propio, aparte de los 2 delanteros y de la defensa, es Neto. Neto se está destapando como un futbolista magnífico, que yo creo que hay que seguir y que sin duda hay que meter probablemente en la terna de futuribles a jugador revelación de la liga. Evidentemente está en el Elche y es muy complicado, pero yo creo que como siga rayando a ese nivel va a ser uno de los nombres propios y de los que se han dado a conocer este año en Primera División, porque Andrés Silva, Rafa Mir, incluso Pedro Vigas son futbolistas que para el aficionado medio de la liga conoce, pero Neto, de verdad, me está pareciendo de lo mejorcito de la liga en estas primeras 5 jornadas que llevamos. Vuelven a jugar el jueves contra Osasuna. No sé qué esperas del Elche en este encuentro. Al final, no es por ser agorero, y yo creo que el Elche va a hacer una grandísima temporada. De hecho, creo que va a ser la sorpresa. Ya lo está siendo, pero creo que lo va a seguir siendo. Pero al final es verdad que tampoco es su hábitat natural la quinta posición. No sé cómo ves este partido de cara a Osasuna. No sé si crees que, dado su estilo, un equipo como Osasuna va a saber neutralizar sus virtudes, o si al contrario, si va a ser el Elche el que va a volver a lograr imponerse en términos futbolísticos. A ver, precisamente Osasuna es uno de los equipos que pese a perder el otro día en Villarreal o tener algún partido así más dubitativo, a mí me ha gustado, y era bastante escéptico con la propuesta de Lichi en su debut en Primera División, pero me está gustando lo que estoy viendo Osasuna. Creo que hay futbolistas que también han entrado muy bien en la dinámica. Justo ahora está Rosier expulsado, pero creo que Rosier era un añadido a la zaga de Osasuna muy importante, que además siempre es una zaga muy fiable, y mientras mantengan el bloque y Budimir esté con ganas de meter goles, siempre es un rival muy complicado en el Sadar. Ya lo vimos con el Valencia Club de Fútbol, que Creo que el Valencia se pega un tiro al pie. Bueno, sí, también es verdad que al final el contexto del partido no fue propicio, pero es un rival muy complicado. Entonces el Elche tiene que disfrutar de lo que está haciendo. Quiero decir, todo lo que sea obsesionarse por de repente perder 2 partidos o por de repente empatar uno, perder otro, llevar 2 sin ganar, creo que no le hace ningún bien al Elche, y lo que le hace muy, muy bien al Elche es ir a Sevilla a intentar competir y sacar un punto, que venga el Oviedo a tu casa y le ganes porque es un rival directo, que venga el Levante a tu casa. Y bueno, no queremos que le pase nada al Levante ni a ninguno de los 4 valencianos, pero en el prisma del Elche también es un equipo que te ha acompañado este año en el ascenso a Primera División. Entonces, mientras que el Elche vaya cumpliendo los hitos que tiene que cumplir, que sobre todo son los partidos de casa ante equipos de esa zona media-baja de la tabla, yo creo que tienen que tener un estado de ánimo positivo y una afición enganchada, que son las mayores armas que va a tener el Elche este año, porque no es lo mismo subir a Primera División siendo un equipo pequeño, con un campo a lo mejor como Ipurúa de 8, 9, 10.000 espectadores, que un Martínez Valero, que si no me equivoco creo que caben 33 o 34.000 personas. Elche es una ciudad importante en la región, entonces eso hace mucha diferencia, tener incluso el Tartiere. Quiero decir, subir de segunda división y ser un equipo histórico con un campo de más de 20-25.000 personas es un plus de Primera División que hay equipos que no tienen. El año pasado Leganés, por ejemplo, con Butarque, eso no lo tiene. Así es. Entonces yo creo que por ahí tienen que andar los tíos del Elche, y sobre todo
yo que soy escéptico también a largo plazo con la propuesta de Eder Sarabia, que la gente del Elche y los jugadores del Elche y los mismos técnicos del Elche tienen que saber que con ese estilo de juego los errores van a llegar, los errores grandes van a llegar, porque es muy difícil siempre mantener ese acierto en la salida de balón, ese juego vistoso y demás, pero que es un proceso que cualquier equipo que suba a primera división y además con ese estilo de juego lo tiene que pasar. Y creo que sin ir más lejos, hace 2 o 3 años lo pasó el Girona y mira qué bien le fue a posteriori. Pues bueno, con el Elche cerramos. Por acabar con buen sentido del humor, te hago a ti la misma pregunta que le he hecho a Jarque al empezar. A ver. Si hay algún madridista ofendidito, que me escriba y le paso la dirección de la llorería. Pero, nada. ¿qué te parece el Eufarei por 8 de Vinicius Junior? Yo no recuerdo una caída tan grande en una lista del Balón de Oro como pasar de segundo a decimosexto. A decimosexto, pero es que además, que por cierto es el número que lleva Rodri. Duro, no, ¿eh? no es mío, es un meme que he visto, Vale. he visto por redes Venga, sociales. te iba a firmar en los créditos ya. tío. No. Pues lo veo lógico. Es que Vinicius no es ni la sombra del futbolista que fue. Que yo no digo que el año pasado no estuviera entre los 2 o 3 indicados o llamados a luchar Que por el también te Balón digo de que Oro. siendo un jugador espectacular, la excepción de Pero top es 3, que- de top 3 del mundo fue la temporada pasada. Lo Sí. normal, Vinicius no tiene la calidad de, Sí, de los sí. Salah, de Bruyne. Sí, pero es que quiero decir, ya no eso, es que ahora mismo Vinicius, yo creo que nadie se atreve a decir que es titular con Xabi Alonso en el Real Madrid. Claro que no. Ni que, O sea, pasar de ser... ni que sean los 3 mejores jugadores tampoco. Claro, pasar de ser a un posible top 1 del mundo a ni siquiera ser titular asegurado en el Real Madrid y a paralizar o a medio enrevesar una renovación que se ve que tenía cerrada y que ahora no la tiene. Yo creo que todo está... Al Pues bueno. final creo que en el deporte hoy en día está todo en la cabeza y creo que la cabeza de Vinicius necesita un Sí, baño no, y masaje está claro. y decirle, oye, si Bueno. quieres triunfar en esto, espabila. Pues para acabar, para acabar ya el programa de hoy, espero que este resultado del Balón de Oro no lo multiplique por 10, porque si no, No. ya no estará en la lista. Y a la gente decirle que mañana obviamente habrá pospartido del encuentro del Valencia y que esperemos que tanto Valencia como Levante y como Villarreal como Elche en la próxima jornada cosechen el mejor resultado posible. No sé yo si dará para otro pleno, pero bueno, esperemos que traigan las mejores noticias, porque después de la jornada habrá un nuevo programa repasando el rendimiento de los equipos valencianos. Muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.